Bueno, esto es un poco lo primero que queríamos decir, ¿no? Que, bueno, para nosotros es un placer estar hoy aquí. La verdad que la iniciativa del festival nos parece fantástica y bueno, yo creo que ojalá dure durante muchos años y se siga promocionando la arquitectura, ¿no? Con iniciativas como esta y sobre todo que esperemos que la próxima vez sea en persona, pueda ser sin mascarilla, a través de Zoom, porque bueno, es un poco las circunstancias que nos toca vivir en este momento y por eso también pues rogamos que nos perdonéis pues si hay algún tipo de fallo de sonido, si no se oye bien, o ahora cuando hagamos el compartir pantalla, pues porque sabéis que siempre, pues bueno, en fin, los pases del directo pues muchas veces juegan malas pasadas. Por nuestra parte, antes de empezar con la presentación, como tú bien has dicho, para nosotros lo bonito es que esto sea un diálogo. Sabemos que muchas veces en la escuela pues hay muchas inquietudes y ¿no? de qué pasa ¿no? cuando salto del abismo ¿no? y dejo la escuela y qué hay ahí fuera, en el exterior. ¿No? Entonces, la verdad que nosotros, bueno, pues de una manera u otra ya llevamos una trayectoria. Digamos, este año se cumple el 10º aniversario de la Fundación del Estudio y bueno, pues lo que pretendemos es que esto sea pues una charla bidireccional y por eso invitamos pues a todos los alumnos y gente que asista a la conferencia un poco a participar y a interrumpir sin ningún tipo de problema, porque de eso es un poco lo que se trata. Por favor, esto para nosotros es bastante importante, porque siempre lo decimos, pero hay veces que las conferencias luego como que por timidez o por lo que sea la gente no se atreve a preguntar. De verdad que para nosotros lo más enriquecedor y creo que para todo el mundo sería que efectivamente se genere ese debate y que nos trasladéis las inquietudes que tengáis a día de hoy, porque lo que nosotros vamos a contar ya no lo sabemos, así que lo ideal es que esto sirva también a vosotros y nos podáis aportar vuestras dudas y sobre todo que nosotros, nuestra experiencia os sirva pues, para poder mejorarla, ¿no? Que es de lo que se trata esto. Bueno, como bien sabéis, pues para nosotros ha sido una tremenda alegría que nos invitéis a formar parte de este festival y hemos, bueno, recogido un poco el guante del título que nos planteaba y más allá de la escuela, proyecto, obra y cliente. Así que vamos a intentar que nos sirva de guión para ir contando todo lo que ha supuesto para nosotros estos 10 años de recorrido. Y lo primero que vamos a contar es un poco qué ocurre más allá de la escuela, es decir, cómo salimos de la universidad y acabamos montando esta empresa. Y luego vamos a utilizar 3 de los últimos proyectos que tenemos ahora mismo en la mesa para, pues, de alguna manera que sirvan de ejemplo para tanto proyectos, obra y cliente, para explicaros lo que supone la realidad laboral más allá de la escuela, ¿vale? Y como ya hemos dicho, pues cualquier duda que vaya surgiendo, por favor, o esperáis para el final o interrumpir durante la charla, lo que queráis. Por nuestra parte, cero problema, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, nosotros, como bien sabéis, Antonio y yo, que soy Álvaro, nos conocimos en la Escuela de Sevilla, ¿no? Todavía no se podía estudiar en Málaga, por eso es que tenemos ya un año y un poco, los dos, la verdad. Entonces, bueno, esto surgió como un sueño universitario, es decir, nos encantaba la arquitectura, nos lo pasábamos muy bien en la universidad, no vamos a engañar. Y siempre dijimos que teníamos que conseguirlo, que fuera nuestro día a día, ¿no? Que fuera nuestro trabajo, ¿no? Y la manera de ganar un poco el pan. Entonces, pues, cuando salimos de la universidad, evidentemente, empezamos a trabajar en nuestros estudios, tuvimos nuestra pequeña experiencia laboral, porque necesitábamos saber qué pasaba afuera. Y en cuanto vimos cómo funcionaba y la verdad que nos llegó la crisis y nos azotó fuerte, pues los dos teníamos nuestro trabajo, pero nos dimos cuenta de que queríamos intentar hacer las cosas de otra manera. No sé si mejor o peor, pero por lo menos de nuestra manera. Y fue cuando surgió todo esto de montar la empresa. Y a ver, podíamos haber montado la empresa como casi todos los estudios que habíamos estudiado, ¿no? Llamándonos, no sé, pues Galisteo Álvaro y Antonio, o Galisteo Fernández, Galisteo Navarro, tal. Pero nosotros teníamos claro que la empresa tenía que lanzar un mensaje positivo. Porque estábamos en una época muy complicada, imaginaros 2011 cómo era. A ver, nosotros estudiamos en una época donde te decían, no, si estudias arquitectura vas a ser millonario. Y salimos en 2011 y ya os digo yo el dinero que podía hacer en 2011. Entonces, tuvimos claro que queríamos lanzar un mensaje distinto y sobre todo que la empresa fuera algo más que nosotros dos, sino que se creara algo donde todo el mundo se pudiera sumar y que pudiera llegar a beneficiar a lo que es la arquitectura en sí, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a jugar con nuestros apellidos y demás. Galisteo Antonio, en mi caso yo era Fernández Navarro, entonces Garce sonaba raro y decidimos que lo suyo era hacer gana y nada, montamos la empresa y la verdad es que, como ya os digo, ahora cumplimos 10 años y afortunadamente podemos decir que seguimos haciendo los mismos proyectos que hacíamos en la universidad, de alguna manera, nos seguimos divirtiendo igual
Y evidentemente, bueno, pues no nos vamos a engañar, es decir, la profesión tiene sus altibajos, tiene sus partes buenas y sus partes malas, pero sí que nos gustaría lanzaros a todos un mensaje de optimismo. Se pueden hacer proyectos guapos cuando salen, se pueden hacer cosas, incluso, fijaros, ¿no? Nosotros, que tampoco que seamos nada especial, hemos ganado premios, estamos ahí, estamos haciendo cosas bastante interesantes, y en ese sentido queremos que os deis cuenta de que seguramente tenéis mucho más potencial que nosotros y que tenéis que aprovecharlo, ¿vale? Yo sí me gustaría añadir que una cosa que tuvimos clara desde el principio es que uno sabe o cree que sabe de arquitectura cuando termina la carrera, pero no sabe nada de empresas, no sabe nada de prácticamente nada, de lo relacionado con el ejercicio de la profesión una vez que uno acaba. Entonces nosotros ahí sí tuvimos muy claro que queríamos darle un enfoque empresarial al estudio de arquitectura y para eso pues nos tuvimos que poner las pilas, tuvimos que currar, tuvimos que estudiar, tuvimos que, bueno, aprender un poco cómo funcionaban las empresas del sector, porque, y escucharéis mucho la palabra empresa, pero es verdad, nosotros nos creímos desde un primer momento que este estudio tenía que ser una empresa porque para permitirnos hacer lo que nos gustaba, que era, como ha dicho Álvaro, esos proyectos que soñábamos en la escuela o que hacíamos en los talleres de proyectos, poder realizarlos en la realidad y llegar a construirlos, la viabilidad de eso dependía de que fuésemos una empresa viable y de que, oye, que esto funcionase, ¿no? Gracias a eso también pudimos ampliar el equipo. Nosotros teníamos muy claro que nosotros dos no íbamos a ningún lado. A día de hoy la arquitectura es compleja, hace falta de equipos multidisciplinares, ahora lo iremos explicando un poco. Hasta el punto de que, bueno, casi desde el primer momento, pues Frank, que lo tenemos aquí al lado, el estudio de la Escuela de Granada, se unió, pasó a ser socio del estudio y, bueno, a partir de ahí, pues la estructura ha ido creciendo, pues hasta convertirse en lo que es hoy, ¿no? Un poco estáis viendo, pues, una pincelada, ¿no?, de algunos de los proyectos que nos han ido acompañando, ¿no?, durante estos casi 10 años que tenemos ya como estudio. Y bueno, la clave, yo creo que también un poco lo comentábamos, aparte de hacer proyectos como en la escuela, también intentar que dentro del estudio pues haya un ambiente prácticamente como un taller de proyectos. Nosotros siempre decimos que si cuando hacemos los proyectos se convierte en algo tedioso, repetitivo, monótono, evidentemente no estamos haciendo arquitectura, estamos haciendo otra cosa. Entonces, para nosotros uno de los principales retos es que tanto nosotros, los socios fundadores o los que creamos el estudio, como la gente que colabora con nosotros, como bien ha dicho Daniel, porque hay mucha gente de la Escuela de Málaga, también de otras universidades, gente del extranjero. Nosotros buscamos que sea una experiencia, pues casi como lo es la escuela, ¿no? Tiene momentos duros, pero sobre todo momentos bonitos, felices, creativos y sobre todo enriquecedores, ¿no? Entonces, eso es un poco A ver, yo creo que una de las claves está en eso, precisamente. Nosotros siempre hemos querido ser un estudio colaborativo. Entendíamos perfectamente que, bueno, pues que donde uno puede llegar o plantear un diseño de proyecto, cuando se juntan 3, 5 o 10, evidentemente ese debate se ve enriquecido y los proyectos ganan siempre. Y de hecho, bueno, a nivel nuestro empresarial lo notamos cuando empezábamos nosotros. Pues teníamos ideas dos y en el momento que entró Fran, y además probablemente sea el más hábil de los tres, le dio un giro al estudio y pudo aportar esa capacidad también de guiarnos, de ayudarnos, de contribuir a que los proyectos subieran un escalón. Y desde entonces no solo vino Fran, sino que a día de hoy estamos prácticamente 10 en la empresa colaborando a diario y luego en los proyectos, pues en algunos casos hemos llegado a ser 20 o 20 y tantas personas vinculadas al mismo proyecto, entre arquitectos, ingenieros, abogados, aparejadores. Al final hay que ser capaz de adaptarse a eso y de sacar provecho de todo el mundo y de que entre todos pues, podamos aportar nuestro granito de arena para que los proyectos se conviertan en algo de calidad. Entonces, en esa línea, como ya habéis visto, bueno, hemos tenido proyectos, la verdad, que muy interesantes, hemos conseguido algunos premios y tal, pero quizá una de las cosas que más nos llamó la atención fue primero la nominación que ha comentado antes Daniel, ¿no? El hecho de ser nominado a Mejor Edificio del Año, tanto en el 2018 como en 2021, por la plataforma Ardei, para nosotros ha sido siempre como, no sé, una sorpresa y una alegría increíble, porque no dejamos de ser, como yo digo siempre, ¿no? Al final somos 3 mindundi aquí en Málaga, sentados en la mesa, y verte ahí peleándote con los grandes, ¿no? Aunque no ganemos, para nosotros ya fue un premio brutal. Y luego, aparte, que otra cosa que, no sé, yo creo que no sé qué pensáis vosotros, pero para Ghana, poder ser publicado en casi todo el mundo,
cada vez que nos publican, ahí tenéis una de las primeras publicaciones que nos hicieron, en este caso era una revista coreana, en papel, y cuando nos llegó la revista, el ejemplar físico desde Corea y vimos nuestro nombre en coreano, la verdad que fue como una experiencia bastante interesante y que creo que te anima a seguir haciendo lo que hacemos, la verdad. Sí, en definitiva, y ponemos aquí un poco el premio que nos dio en el año 2020 el Colegio de Arquitectos de Málaga, como el premio Empresa de Arquitectura, ¿no?, desde los últimos 3 años. Para nosotros esto es el colofón de 10 años de sueño, porque cuando uno está en la carrera, por lo menos en nuestra época, siempre uno sueña con tener su propio estudio, con hacer sus propios proyectos, pero evidentemente es un recorrido complicado. Nosotros, como habéis visto, pues la verdad que hemos tenido una trayectoria muy premiada, las cosas como son, y yo creo que es fruto, yo siempre lo digo, de la pasión que le ponemos a todo. A todo no es solo a la hora de diseñar, a todo es a todo lo que conlleva un proyecto, una obra, un cliente, que ahora os contaremos un poquito, os daremos algunas pinceladas, ¿no?, de cómo es un proyecto de verdad, ¿no? Pero yo creo que, ya os digo, todo lo que toca esos proyectos, todo lo que nos rodea, al final nosotros lo enfocamos desde la pasión y nos dejamos la piel, desde el minuto 1 hasta el 90 del partido, ¿no? Entonces yo creo que esto demuestra, y nosotros también nos gusta siempre mandar un mensaje de optimismo y de positividad, de que es posible hacer arquitectura y de que hay que ser optimistas. Nosotros es verdad que colaboramos mucho con la escuela, hemos participado en muchas clases. De vez en cuando hemos notado cierto pesimismo, ¿no? Y es verdad que el sector pues, ha arrastrado pues, unos años muy complicados, pero bueno, lo que decía Álvaro, nosotros hemos sido capaces de, en estos 10 años, la verdad, conseguir muchas cosas y hacer proyectos que nosotros consideramos interesantes o de calidad. Y también queremos mandaros ese mensaje, ¿no?, de que es posible y de que os animamos a que lo hagáis, ¿no? De hecho, os tendemos la mano para ayudaros en lo que haga falta, que si podéis contar con nosotros y con lo que nosotros hayamos podido aprender en este tiempo para realizar vuestra propia experiencia, oye, pues no lo dudéis, ¿vale? Bueno, ahora vamos a pasar a la fase de, como ha dicho Álvaro, de proyectos, ¿no?, de análisis un poco de proyectos. Nos ha gustado, yo se lo comentaba a ellos, el título que habéis elegido, ¿no?, lo de proyecto, obra y cliente, ¿no? Pues yo creo que ahí se puede ver bastante, ¿no?, pues el día a día, ¿no?, de a lo que nos enfrentamos o con lo que lidiamos los arquitectos, ¿no?, en el devenir, ¿no?, de la profesión. Y yo creo que, bueno, vamos a contaros 3 de los últimos proyectos, están en diferentes estados. Hay una obra construida, otro proyecto que está en obra y otro que estamos a punto de comenzar la obra. Entonces, vamos a hacer esa parada o esa secuencia y esperemos que con todo ¿no?, con este panorama, bueno, pues más o menos podáis hacer una idea de cómo es el desarrollo de ese tipo de proyectos. Mira, el primer ejemplo que vamos a utilizar para hablar sobre el proyecto, lo que significa el proyecto en sí, es este hotel rural que hicimos, el de Frentera Amarilla, que habéis visto antes nominado a Reyes, ¿vale? Y veréis ahí abajo que aparece una nota que hemos añadido el número de expediente que tiene a nivel interno nuestro, que es el proyecto 159, y una parte que para nosotros también es muy importante, que es cuándo se inicia el proyecto y cuándo se termina, ¿vale? En este caso concreto, nosotros empezamos el proyecto en 2017 y lo terminamos el año pasado, hace unos meses, en 2020. Entonces, queremos que entendáis que cuando uno hace un proyecto no estamos hablando de unos meses dedicados a una determinado objetivo, sino que en este caso son 3 años, veremos ejemplos donde han sido casi 5. Desde que uno arranca con el cliente, ¿no?, y le da la mano para empezar a ayudarle en todo el proceso, hasta que de verdad tiene el edificio terminado y como que te despides, ¿no?, y de alguna forma lo dejas que ya anden solos, ¿no? Queremos que entendáis que pasan muchas cosas, ¿vale? Y la mayoría de ellas son muy positivas. Creo que cuando terminas un proyecto siempre te quedas con ese gustito, ¿no?, o ese sabor positivo y agradable de decir, oye, hemos contribuido a que esto salga. Entonces, veréis que en este caso, como os digo, en 2017 empezamos con este hotel rural. Sí, en cada proyecto siempre nos gusta un poco contar qué nos encontramos, ¿no? Porque siempre llega un cliente, te propone una idea y después está la realidad, después está dónde nos ubicamos, qué vicisitudes tiene aquello, ¿no? Entonces, si os fijáis en esta imagen, el cliente nos dice que quiere hacer un hotel rural porque tiene un antiguo cortijo
La verdad que no hemos sido capaces de datar el cortijo, pero vamos, puede tener 200 años perfectamente. Además estaba en un estado bastante malo, en un estado de conservación bastante malo. De hecho, llevaba pues varios años, no de abandono, pero sí sin uso y la verdad que, bueno, nos encontramos pues no una ruina, pero sí un edificio pues que necesitaba de bastante actuación. El que contaba a su vez con una nave de apero pura y dura, donde se guardaban tractores, maquinaria agrícola y tal, sin ningún tipo de valor arquitectónico, típica construcción que se había hecho pues hace 20 años y ahí estaba. Todo esto en medio de un olivar, pues aquí veis la verdad que el entorno era precioso, además cercano, esto es una especie de loma, ¿no? Digamos, esta es la zona más baja y va subiendo hasta este punto que es el más alto. Muy cerca de esta fila de árboles, que es un arroyo, que ahora contaremos por qué tiene su importancia. Y para más INRI, evidentemente, al ser una edificación en un olivar, esto es un suelo no urbanizable. No es nuestra intención aquí dar una charla de urbanismo, ni mucho menos, nos queremos poner la cabeza con un bombo. Pero lo que sí queremos contar es que muchas veces, para hacer esos proyectos, lo que decíamos, ¿no? Proyectos de escuela, pues suena muy bien el título, ¿no?, de hotel rural en medio de un olivar. Efectivamente, para los arquitectos yo creo que son los proyectos que nos motivan y que nos ponen, ¿no? Oye, vamos a hacer un tema, tal. Pero cuando uno se pone ya a analizar y a meterle mano a esto, se da cuenta de la complejidad que tiene. Para que os hagáis una idea, para desarrollar un proyecto de este tipo, un uso hotelero en un suelo no urbanizable, pues hay que hacer una especie de documento urbanístico, un plan urbanístico previo que se llama proyecto de actuación. Eso lo establece la norma. Y eso lo aprueba el ayuntamiento. Es decir, antes de ponernos a hacer el proyecto de arquitectura, de cómo va a ser el hotel y tal, nosotros tenemos que conseguir que el ayuntamiento, en este caso de Villanueva del Rosario, nos autorizase a que pudiésemos tener el uso de hotel en esta parcela. Eso que a priori parece tan sencillo, pues se convierte, pues os diría, en una, no sé, carrera de obstáculos. Una gincana. Exactamente, una gincana normativa. ¿Por qué? Porque precisamente no hay normativa. Nosotros lo que hicimos fue crear la propia normativa que va a regir pues este complejo, ¿no? La normativa urbanística, porque en suelo urbanizable, salvo 4 casas y cosas muy contadas, no se puede construir nada. Entonces, tuvimos que inventarnos la normativa, jugar con ella y que el ayuntamiento te lo apruebe, ¿no? Que lo considere que es de interés público y social y que vaya para adelante con todo esto. Después decíamos lo del arroyo. Al ser un hotel en suelo no urbanizable, otra de las cosas divertidas, como ha dicho Álvaro, y de parte de la gincana que nos encontramos, es que hay que tramitar una autorización ambiental unificada. Eso significa que el departamento, lo voy a explicar un poco así, el Departamento de Protección Ambiental o de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tiene que autorizarte a que tú tengas un uso de hotel en mitad del campo. Dentro de eso, pues hay que estudiar, oye, pues los vertidos, consumos, distancias a los arroyos, protecciones, servidumbres, podéis imaginar inundabilidad de esta zona, podéis imaginaros, porque claro, al final se trata de un proyecto en mitad de la nada y donde pues no hay saneamiento público, no hay agua potable, no hay, en fin, una serie de electricidad, pues hubo que traer también un centro de transformación nuevo, en fin. La verdad es que una serie de condicionantes que la verdad que en la escuela ni hemos oído hablar de ello y cuando uno se mete pues, con un proyecto como este, condicionan bastante. Yo creo que una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que yo no sé vosotros, pero cuando nosotros estudiábamos, en todos los proyectos los agentes intervinientes típicos ¿no? Eran como el promotor, por un lado, los arquitectos por otro, ¿no? Y luego teníamos una constructora. Aquí la realidad de este proyecto es que efectivamente había un promotor y estábamos nosotros como arquitectos y había, por supuesto, pues, aparejadores y había una constructora que estaba detrás. Pero es que, como hemos dicho, teníamos el ayuntamiento, teníamos la Junta de Andalucía, tanto a nivel de urbanismo como a nivel ambiental. Es decir, teníamos el Departamento de Aguas, del Dominio Público Hidráulico. Es decir, había muchos agentes más de los que nosotros pensábamos a priori, con los que también tienes que trabajar, con los que también te tienes que entender, hasta el punto de llegar a hablar con un departamento de sanidad para ver si la piscina cumple o no cumple. Y son muchas cosas que
Ya os digo que forman parte de esa aventura que es cada proyecto y que probablemente cuando vosotros salgáis tendréis la oportunidad también de ir investigando y averiguando por vuestra propia cuenta. Pero que sí que es verdad que creo que forma parte de esa amalgama de cosas que hay en un proyecto, ¿no? Al final siempre decimos un proyecto es una costelera brutal, donde vas metiendo conocimientos, ideas, preocupaciones, problemas, normativas, criterios de un técnico, de otro. Y todo eso hay que ser capaces de sacar lo mejor posible. Entonces creo que... Perdón. No, y vamos, lo que iba a decir es que con todos esos ingredientes, encima, tú, lo que decía antes, de la pasión, tú tienes dos opciones, o rendirte y claudicar y dejarte llevar por esa burocracia infinita y esas normativas infinitas y hacer por un proyecto bueno, correcto y que deje tranquilo a todo el mundo, o puedes echarle pasión a la vida, ¿no? y meterte en problemas, ¿no? Y proponerle a los técnicos cosas y, oye, vamos a hacer esto y vamos a tal. Y en este proyecto, por ejemplo, lo que es lo que os decía, aparte de todos esos condicionantes, teníamos un cortijo prácticamente ruinoso, una nave de aleros que era feísima y ahí nosotros teníamos que meter un hotel. Entonces, nuestro punto de partida fue que teníamos algo de muchos años, teníamos algo relativamente nuevo, queríamos enfrentar lo nuevo con lo antiguo, ¿no? Y encima, claro, con un factor de la naturaleza que era, en este caso, fundamental. Es decir, teníamos que como conseguir el equilibrio entre lo que teníamos antiguo, ¿no?, del edificio, entre lo tradicional, entre lo contemporáneo o lo moderno, y encima con la naturaleza como protagonista, ¿no?, indiscutible. Y en ese caso veréis ahora las imágenes que quizás sea un poco el hilo conductor del proyecto. El contrastar en todo momento lo tradicional con lo contemporáneo y siempre dejando que la naturaleza se mantuviera como hilo conductor y yo creo que como único referente dentro de todo el proyecto. Entonces aquí veis, bueno, pues cómo se rehabilitó y se amplió el cortijo original. Básicamente lo que hicimos fue ponerlo en valor e intentar pues que todas las estancias que componían el cortijo original pudieran dar... No hemos dicho que otra de las normativas que tenemos que cumplir aquí es la normativa de turismo de la Junta de Andalucía. Os podéis imaginar, y accesibilidad, por supuesto, os podéis imaginar cómo es crear habitaciones de hotel cumpliendo la normativa de turismo en un cortijo que tiene más de 200 años y ahora veréis, bueno, en algunas habitaciones el tema estructural cómo estaba. Por ejemplo, ahí habéis visto cómo quedó el cortijo, en esta imagen podemos entender cómo se, digamos, renovó completamente la nave de apero, ya aquí si veis que en clave mucho más contemporánea. Esta imagen nos gusta mucho porque creo que representa los tres grandes elementos, ¿no? Tenemos la naturaleza presente, tenemos a la derecha cómo asoma esa teja, ¿no?, del cortijo original y luego cómo surge, ¿no?, en un segundo plano el edificio más moderno, más contemporáneo, como lo queráis decir, que albergaba pues otra serie de habitaciones. Hay que tener en cuenta que no se ha tomado la decisión de que lo antiguo, por ejemplo, llevara a las zonas comunes y el edificio nuevo solo habitaciones, no. Creemos que era importante que hubiera habitaciones en los dos edificios, es decir, que pudiera sentir la experiencia tanto de dormir en mitad de un olivar en una habitación completamente contemporánea o moderna y por otro lado también alguien que lo prefiera, que pudiera dormir en una habitación con más de 200 años de historia, ¿no? Y eso veréis porque se refleja aquí en muchas de las fotos que vamos viendo, se va viendo siempre ese contraste entre lo antiguo y lo nuevo. La foto de la izquierda es el acceso al cortijo y al hotel como tal, en el que se utilizó como veis, pues los suelos son un elemento fundamental, donde contraste entre microcemento y mosaicos antiguos que aparecieron, elementos como muy modernos, pero también siempre con esas vigas que veis ahí, que eran las originales del cortijo. Y luego a la derecha, pues veis la nueva nave de aperos, que cómo se transformó en habitaciones y cómo intentamos que el elemento siempre quedara de alguna manera integrado en la naturaleza, ¿no?, y se hiciera como dueño y señor de donde se ubicaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues al final surgió un hotel rural de 20 habitaciones, con sus zonas comunes, recepción, tiene el restaurante y tal. Y, por ejemplo, esta es la nave, como veis, todas las habitaciones se acceden desde el patio que hay entre el cortijo y la nueva nave, pero a su vez lo que intentamos fue que todas las habitaciones se abrieran hacia el olivar, de manera que todo el mundo pudiera dormir al lado del olivar, que era un poco el objetivo. Aquí otra de las imágenes donde veis que el edificio se ha ido adaptando y los espacios se han ido adaptando para la naturaleza existente, en este caso a los árboles, a los olivos que eran fundamentales.
Las zonas comunes que están en el cortijo, sí queríamos que todo el mundo participara del cortijo. Creíamos que era una de las experiencias fundamentales de este proyecto. Entonces, pues todo lo que son los salones, restaurantes, la zona de desayuno y demás, todo eso estaba albergado en el cortijo original. Estas serían las habitaciones de la zona moderna. Como veis, pues una habitación que podría estar en cualquier hotel actual en la zona de Málaga, donde queráis. Y estas son las habitaciones que antes comentaba Antonio, que son las que están en la planta alta del cortijo original, donde, como veis, pues la estructura no solo es que sea protagonista, sino que es uno de los elementos de diseño probablemente más importantes de todo el proyecto y que creemos que es lo que le otorga esa identidad, ¿no? esa capacidad de ser único, ¿no? Porque al final nosotros, como hemos dicho antes, somos especialistas en proyectos singulares, pero no porque nosotros creemos la singularidad, sino porque lo que hacemos es poner en valor la singularidad que ya nos viene, ¿no? En el proyecto como tal, ¿no? Sí, yo también, este proyecto lo hemos metido en el bloque proyecto y yo creo que es importante, y ahora como Frank está muy callado, yo voy a hacer que él lo explique, porque la verdad que él lleva un poco la parte técnica del estudio, pero cuando hablo de proyecto me refiero a que esto es lo que es realizar el proyecto, ¿no? El proyecto ejecutivo, el de construcción. Si os dais cuenta, aquí teníamos un cortijo de más de 200 años que había que rehabilitarlo, ya estáis viendo, bueno, pues esos techos, esas vigas, había que ampliarlo, es decir, hay que hacer una ampliación anexa, digamos, a un edificio existente, con otra tipología estructural totalmente distinta, a la base de hormigón y tal. Y en la parte de la nave se propuso también una estructura totalmente nueva, metálica, otro tipo de cerramiento distinto, otro tipo de cubierta. Al final, en un edificio que creo, no me acuerdo que tenía, 1000 y pico metros cuadrados, no recuerdo bien la cifra exacta, tenemos prácticamente todas las tipologías constructivas que se pueden dar en la carrera, yo creo, en todas las asignaturas de construcción, porque es verdad, tenemos, yo qué sé, cerramientos cerámicos, de todo tipo de cubiertas planas, de tejas, continuas, yo qué sé, estructura metálica, de hormigón, de tipo de madera, cimentaciones superficiales, profundas, en fin. La verdad que fue divertido, pero bueno, también un reto, ¿no? Al final, pues, esa coordinación con la constructora o esa a la hora de hacer el proyecto. Yo no sé si Fran, por ejemplo, quiere comentar algo sobre este tema. Bueno, aquí lo importante es, bueno, como comentaba Álvaro al principio, nosotros tenemos que desarrollar un proyecto de actuación donde se establecen los parámetros urbanísticos. Después desarrollamos, una vez aprobado, desarrollamos un proyecto básico en base al cual pedimos licencia de obra. Ese proyecto básico tiene que concordar con lo que hemos establecido en el proyecto de actuación. Y una vez que está concedida la licencia de obra es cuando se desarrolle el proyecto de ejecución y se inicia la obra como tal. Entonces, cada una de las fases tiene que concordar con la anterior y, claro, en una obra de este tipo es todavía más complejo cuando encontramos un edificio existente que está en un estado casi ruinoso. ¿Qué pasa? Que en la fase de ejecución tenemos que incorporar otra serie de empresas donde se empiezan a realizar catas, pues a nivel de madera, por ejemplo, aquí, que había termita, había maderas que estaban muy mal estado, en un estado de putrefacción. Y había que hacer una labor de arqueología, de ir descubriendo los elementos estructurales, ver en qué estado están, estudiarlo e incorporarlo al proyecto de ejecución. Esa fase de estudio, paralela al de ejecución, digamos, es muy importante para tú, digamos, desarrollar de manera correcta y coherente el proyecto de ejecución y que después, cuando inicie la obra, que vaya lo más fluida posible. Claro, eso no quita que durante la obra siempre pues, vayan apareciendo sorpresas. Por ejemplo, tú cuando excavas para hacer una cimentación muchas veces te encuentras cosas que no tenías previstas, de un antiguo foso, aljibe y tal, que tú tienes que después hacer una serie de modificaciones durante la obra y recogerlas en esa obra. Vale. Bueno, a ver, yo creo que eso, como conclusión de este proyecto, que lo que queremos que os quedéis es un poco la complejidad, hablando desde el punto de vista positivo, la complejidad que hay implícita en cada uno de los proyectos que podemos llegar a hacer y cómo todos esos pasos que vamos dando, aunque a veces cueste más de lo que nos gustaría, de alguna manera repercuten en que el proyecto se vaya haciendo cada vez más atractivo, ¿no?
Y ahora mismo que este proyecto está terminado, que está funcionando y demás, creo que podemos decir, ¿no? Creo que podemos confirmar que estamos súper orgullosos del resultado, que es una alegría enorme saber que después de tantos años esto está ahí y cualquiera puede ir a alquilar la habitación y disfrutarlo. Y la verdad es que hemos conseguido pues, que el Olivar siga funcionando como Olivar, que el hotel funcione como hotel y que todas las administraciones, clientes y todas las constructoras y demás, que todo el mundo esté contento. Y al final esa es nuestra labor. A partir de ahí es cuando ya puedes dejar el proyecto, como un hijo que deja que se vaya a la universidad y ponernos a otra cosa. Al final, esto es un poco la labor del arquitecto. Coger a los clientes cuando lo necesitan, acompañarlos durante todo el camino, en el momento que ya tienen todas las herramientas para funcionar de manera autónoma, pues decir, señores, ahí os quedáis, aquí estamos para lo que necesitéis, pero ya os va vuestro, ¿no? Por cierto, Daniel, yo me dirijo a ti como moderador. Nosotros al tener la pantalla completa no vemos comentarios, no sé si hay comentarios. Si hubiera alguno, por favor, pues, vamos, si nos lo puedes decir tú Sí. o sin problema. Vale. Sí, yo estoy atento. Todavía no... Bueno, acaba de comentar CJ, el presidente de la delegación, que dice que es muy interesante este aspecto de la obra y que cuando se levanta el suelo para la cimentación, en el que los arquitectos se convierten en una especie de arqueólogos, y dice, se lo imagina como un momento de mucha ilusión, ¿no? Eso acaba de poner. Sí, totalmente, y aparte también ahí es lo que hablábamos antes del tema colaborativo. Evidentemente, por ley, para hacer un proyecto de ejecución hay que contratar a un geólogo que haga un estudio geotécnico y evidentemente te da un documento a partir de unas catas, de unos sondeos. Pero a nosotros nos gusta que tanto nosotros, la estructura, pues tenemos un calculista de confianza que trabajamos con él. A nosotros nos gusta que en este tipo de proyectos así complejos y que cuando se hace la excavación, tanto el geólogo que hizo el estudio como nuestro calculista vayan allí, vean aquello y lo que tú dices, ¿no? Es un poco como a ver qué nos encontramos, ¿no? A ver si, o lo que decía Fran, a ver qué sorpresa aparece aquí, ¿no? Entonces, al final, se trata de involucrar. No, conseguir que las cosas no sean un mero trámite burocrático, sino que las cosas sirvan de que colaborar con ese geólogo, con ese ingeniero, con ese calculista, de ir todos a obra, de ver lo que ha salido allí, de tomar decisiones entre todos. Y la verdad que eso es lo que enriquece también los proyectos, ¿no? Que haya pues todos esos intervinientes participando y sobre todo pues aprovecharse de ellos, que siempre son grandes profesionales y que yo creo que como consejo para los estudiantes que hay en la escuela, pues yo creo que hay que ir de la mano, ¿no? De ese tipo de personas. Completamente. Bueno, pues si queréis damos paso al siguiente ejemplo. En este caso vamos a referirnos a lo que es la obra y vamos a utilizar la nueva fábrica que estamos haciendo para Omed, ¿vale? Omed es una empresa que se dedica a producir aceite de oliva virgen extra y el encargo básicamente era generar la nueva sede, ¿vale? De esa empresa. Entonces, al final es trabajar con la almazara que ellos tenían existente. Teníamos que renovarla completamente y ampliarla para generar un edificio que era puramente industrial, convertirlo en un edificio corporativo donde pudieran seguir produciendo aceite, pero además recibir a clientes y a todos los que puedan venir. Como veis ahí, se trata de un proyecto que creo que es de los más longevos que tenemos aquí en el estudio. Ahí tenéis la referencia, os va a sonar a coña, pero el proyecto empezó en 2015, ¿vale? De hecho, es el número 97 en nuestro ranking particular. Y he puesto 2021, pero realmente no sabemos cuándo se terminará. Seguimos de obra, confiamos en que efectivamente se termine este año, pero bueno, ahí tenéis, ¿no? Son prácticamente 6 años de recorrido ya y ahora os contaremos, pero bueno, un proyecto que también nos ha traído pues muchísimas anécdotas y cosas positivas. De hecho, en ese digamos, orden cronológico, ¿no? Este iría por delante del que acabamos de ver. También se sitúa un suelo no urbanizable donde en proyecto de actuación y tal es muy similar al que hemos visto, donde hay una rehabilitación, una ampliación, hay demolición y sin embargo fijaros que todavía no se ha terminado la obra. Son muchos años ya para desarrollar ese proyecto y esa obra. Yo para mí también la clave de esta obra, y ahora lo contaremos, es que cuando Álvaro dice que es la sede de una empresa o una marca de aceite de oliva virgen extra, no significa que solo estén allí las oficinas, es que allí se produce el aceite. Y la obra se lleva haciendo durante varios años ya con la producción de aceite activa allí dentro. Imaginaros la complejidad de una fábrica funcionando, ir haciendo la obra por fases para ir moviendo esa maquinaria y que la producción no se pare.
Sí, la verdad que, a ver, primero vamos a contar quiénes son Omed, por si no los conocéis, ¿vale? Omed básicamente es una empresa familiar. Ellos son de Málaga, pero tienen la almazara en Granada, como veis ahí en la foto. Y fundamentalmente, esto como no están aquí lo podemos decir, ahora mismo, a día de hoy, son el mejor aceite que hay en toda España. Han recibido premios a nivel mundial. Y no solo el mejor aceite, sino que le han dado el premio al mejor alimento de España, tanto en el año 2017, como veis aquí, como en el año 2021. Ahora mismo se lo acaban de dar hace una semana, ¿vale? De hecho, estábamos el viernes pasado yendo a la obra y nos llamaron, oye, enhorabuena, que nos han dado el premio, ¿no? Esto es el máximo premio que te pueden dar a nivel gastronómico en el ministerio. Entonces, para ellos, imaginaros, ¿no? El orgullo y la alegría, y para nosotros, que como habéis visto, llevamos desde 2015 con ellos de la mano, pues todo esto son satisfacciones que ayudan a seguir y sobre todo que te transmiten ese puntito de responsabilidad de decir, cuidado, que estás ayudándoles a hacer su casa, ¿vale? Porque a nivel empresarial está su casa y una empresa de este nivel, ¿vale? Que para nosotros son los mejores, ¿vale? Sí, y aparte que es una empresa que busca tanto la excelencia que su proceso productivo no puede verse alterado por una obra, por ejemplo. Ellos no pueden permitirse bajar la calidad de su producto porque, como veis, su producto está considerado como de los mejores de España. Entonces, eso era también uno de los retos de cómo se organizaba todo esto. Entonces, a ver, ¿por qué nos encanta a nosotros este proyecto? Porque esta foto es lo que nosotros nos encontramos la primera vez que nos llaman, ¿vale? Ellos tenían su almazara, un edificio que habían adquirido así, es decir, que tenía una componente muy industrial, que estaba muy enfocado a producir aceite de la mejor manera posible, pero que, como veis, estéticamente, pues nunca se habían planteado que tuviera mayor valor. O sea, se trataba de un edificio pensado única y exclusivamente para poder trabajar en él, pero nunca había tenido la componente esa corporativa de invitar a la gente a participar de su proceso, de que pudieran entender lo que hacen ahí, ¿no? Entonces, para nosotros, quizás lo primero que tuvimos que aprender aquí ya da igual arquitectura, da igual todo lo que sepas de empresa, tienes que entender cómo se hace el aceite. Porque no sé cómo lo que os pasará a vosotros, pero ninguno de nosotros traemos nunca una almazara, y entonces de repente te tienes que sentar con ellos en plan alumno y decir, ¿qué hacéis aquí? O sea, ¿para qué utilizáis este edificio? ¿Cómo se hace el aceite? ¿Qué necesidades tenéis? Y a partir de ahí podemos proponer cómo hacer que el edificio funcione mejor y además sea mucho más atractivo, agradable, incluso, no sé, digamos vendible, ¿vale? Para que cuando vengan pues sus clientes, sus distribuidores y demás, pues participen de la experiencia que significa Omed, ¿no? Que como veis, pues está a un nivel muy alto, ¿no? Entonces nosotros lo primero que hicimos fue plantear el proyecto, que es lo que veis aquí. Para que nos entendamos, la nave original es lo que veis en la imagen, al fondo a la derecha, veis que ahí tenemos las dos aguas del edificio original, que se mantenía a nivel volumétrico, y ampliábamos hacia la izquierda de esta imagen, mediante toda esa estructura que se va como de alguna manera desmembrando, que se va como rompiendo, con idea de transmitir la sensación de que el edificio queríamos que se arraigara, ¿no?, con el terreno, porque al final la esencia de una almazara es la producción de un elemento natural que proviene del árbol, ¿no? Entonces, una manera de conectarnos aún más con la naturaleza y con el territorio del cual surgía todo. Entonces, bueno, generamos, esto al final son meses, como podéis imaginar, de trabajo, de desarrollo de ideas, de propuestas y demás. Y como bien decía Fran, a partir de aquí empieza lo que ya hemos contado antes. Toda una labor urbanística, luego en el proyecto de diseño y demás, hasta llegar al punto de tener definido qué tipo de edificio queremos hacer. Tenemos todas las licencias para hacerlo y a partir de ahí empieza lo importante de este proyecto, que es la obra, ¿vale? Estas son imágenes de, como os digo, de la semana pasada, estuvimos por allí. Y lo que ha dicho Fran aquí y Antonio es quizá probablemente lo más significativo de este proyecto. Tenemos una almazara que está produciendo aceite, que está envasando aceite y que está vendiendo aceite. Y eso se tiene que desarrollar durante, ya llevamos 2 años de obra, se tiene que mantener durante todo el proceso. Y había que coger el edificio existente, renovarlo por completo, ampliar una nave de igual dimensión en planta, y conectar los edificios, ¿vale? Esto que suena así de primera ya como un poco, digamos, como reto, ¿no? Durante el desarrollo de la obra se ha convertido pues, en una auténtica, bueno, obra de ingeniería, nunca me han dicho, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos trabajando en los terrenos anexos, preparamos todo el edificio de la ampliación para que nos sirviera luego de, digamos edificio o plan B o almacén temporal para poder trasladar el edificio existente, el original,
completamente a la ampliación, renovar el edificio existente y luego ya unificarlo en su ubicación definitiva. Esto, la verdad, que ha sido una experiencia, creo que muy positiva. Hemos aprendido una auténtica barbaridad. Y además, ha sido una vez más, pues a nivel de estructuras, ha sido todo, no sé, vamos a ponerlo como reto, digamos, ¿no? Pero ha sido una experiencia que creo que ojalá hubierais podido participar y habéis podido venir a ver la obra, porque realmente ha sido muy interesante. Cómo el edificio se ha tenido que adosar, pero sin llegar a engancharse al antiguo, cómo las estructuras se juntan, ¿no? Se unen, pero sin llegar a solidarizarse, no sé. Hay todo un proceso ahí, con una toma de decisiones ahí que es bastante curiosa. Y podemos decir que no solo hemos conseguido que la actividad siga funcionando, sino que le acaban de dar el premio, como os digo, al mejor aceite a nivel nacional, ¿vale? Así que ahora entendéis que la satisfacción no solo era para ellos, sino para nosotros también, porque ha sido bastante complicado y se ha conseguido. Ahora mismo estamos ya prácticamente terminando el edificio, como veis falta un poco terminar lo que es la fachada y los espacios interiores estamos ya terminando detalles. Estos serían las oficinas que van a tener ellos ahora. Toda la calle de servicio, porque bueno, al final no es un edificio industrial, tiene que mantener esa capacidad de ese flujo, ¿no? Cruzado entre clientes, pues, trabajadores, agricultores que vienen, no sé, camiones que tienen que llevarse aceite, que tienen que llevarse palé, que vienen a traer material. Y luego hay una cosa, una máxima que sí tuvimos clara, que es de cara a la concepción del edificio, era abrir el edificio industrial lo máximo posible. Entonces, a día de hoy puedes llegar y desde la misma calle ya se puede ver la bodega donde almacenan el aceite, que bueno, no hemos querido poner más imágenes hasta que no tengamos la definitiva, pero vamos, reconocemos que es algo impresionante. Son tanques de acero inoxidable gigantes llenos de aceite. Y luego, bueno, pues los espacios que hemos podido generar, esto sería un poco la zona que va a haber de cata, de reuniones, incluso de show cooking, van a hacer ahí experiencias con chefs y demás para que se pueda disfrutar del aceite de diferentes recetas y demás. Y siempre con un telón de fondo espectacular como es Sierra Nevada y todo, ¿no? Ese terreno granadino que tenemos ahí a los pies de la sierra que me parece increíble, ¿no? Entonces, bueno, un proyecto muy bonito que supuso muchísimas reuniones de obra donde tanto la constructora como el aparejador como los clientes han tenido que estar muy encima y, por supuesto, nosotros pues intentando coordinarlo todo para que el resultado final sea el que esperábamos, ¿no? Y no sé, como os digo, pues se ha conseguido, ¿no? Que el edificio original medio se mantenga. Había una crujía que es esta que veis, que había que hacerla completamente nueva porque la antigua no funcionaba. Entonces hubo que añadirle esta crujía al volumen original y aparte todo un edificio completo que acoge pues, todo lo que son zonas de almacén, de envasado, tenemos la zona de producción, bodega y el patio, ¿no? Que el patio industrial, que es donde se recibe la aceituna, se trata, se prepara y se moltura para enviarla a la parte ya más de tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, no sé, creo que es un proyecto que ha sido, creo que de los más peculiares que hemos tenido en ese sentido, aunque ya veníamos de la experiencia previa de Victoria, que también fue un poco un proyecto industrial con tintes corporativos, donde además tienes que entender la fabricación de la cerveza, que supongo que muchos la habéis bebido, pero lo mismo, ¿no? Fabricar es más complicado. Y hay que sentarse y hay que aprenderlo y hay que ser capaces de ponerse en modo esponja ahí y empezar a entender qué hacen ellos, ¿no? Y qué podemos aportar nosotros. Yo como, digamos... Aquí han ido dejando un par de comentarios y han dicho que el trabajo de logística es sin duda un reto bastante grande, ¿no? Y que requiere sentarse en la mesa durante bastante tiempo. Por otro lado, Cristina también os pregunta si incorporáis a vuestros proyectos elementos de fachada modulares y que presenten cierta amabilidad con el medio ambiente. ¿Y cómo lleváis a cabo esta elección de fachada a cada uno de vuestros proyectos? Muchas gracias. También hay otro comentario bueno, ahora os lo leo también. Vale. A nivel de fachada, mira, nosotros en general no solo las fachadas, sino que creo todo el edificio, todo el proyecto en sí, siempre se concibe partiendo de la base de dónde estamos y para qué. Entonces entendemos que eso es parte de la labor del arquitecto, ser capaz de adaptarse completamente a las necesidades de cada uno de los proyectos que se van encontrando. En este caso, por ejemplo,
Habéis visto en el render, la fachada es una fachada que hemos diseñado nosotros, es una fachada realizada en metálica, con chapa microperforada, plegada, que se va como enganchando en base a ese ritmo que vais viendo ahí, porque una de las cosas que más nos preocupaba es que el edificio tiene una escala bastante grande y de alguna manera hay que humanizarla. Hay que llevarla a, como veis ahí, ¿no?, a la escala del hombre o de la mujer que va a entrar al edificio y que se tiene que sentir de alguna manera, no sé, abrumado, porque está entrando a un edificio industrial de gran magnitud, pero por otro lado tiene que sentirse también acogido para que disfrute de la experiencia y participe de lo que es este aceite. Entonces, en ese sentido, creemos que aquí la fachada ideal era esta, pero no significa que en otros casos, por ejemplo, pues la fachada ideal ha sido en vídeo o otras veces la fachada tiene que ser muy opaca. Creemos que depende muy mucho de lo que nos encontremos y aquí una de las premisas fundamentales era, como os digo, protegernos del sol, porque tenía una orientación donde por las mañanas pegaba muy fuerte para todo lo que eran las oficinas, pero a la vez tenía que ser transparente porque no podíamos perder ese telón de fondo de la sierra tan espectacular. Por eso lo de la chapa microperforada. Y luego además teníamos en contraste, que se ve justo detrás de la primera fachada, una segunda fachada, que eran el resultado de todos esos espacios intersticiales entre los quebrados del edificio, que se realizaron todos en policarbonato porque queríamos mantener la luz natural dentro del edificio, que ellos pudieran trabajar como hacen ahora, sin necesidad de encender una sola bombilla o una sola luz, ¿no? Creemos que eso también es una de las partes importantes. Entonces, aquí la sostenibilidad, como preguntaba la compañera, también ha sido una cosa muy a tener en cuenta desde el principio, porque la filosofía de la empresa va muy enfocada, como os digo, a lo que es la naturaleza y demás, porque ellos viven de eso. Entonces, utilizar la luz natural ha sido fundamental. Se han utilizado unos exutorios que tienen, al final son unas perforaciones en la cubierta con unas lamas que se utilizan por un tema de incendios, para que en caso de que hubiera un incendio salga luz, pero aquí se han utilizado como, se le ha dado como un uso mucho más allá y se han utilizado como elementos de ventilación para que la ventilación natural no solo funcionara como un sistema para facilitar el trabajo dentro del edificio, sino que además nos sirve para controlar la temperatura durante todo el año, ¿vale? De manera que en verano, por las noches, podemos abrir estos exutorios y sirven como hacen de efecto chimenea y nos ayudan a bajar la temperatura del edificio para que al día siguiente se pueda trabajar sin necesidad de tirar mucho de aire acondicionado. Estos son algunos de los elementos. Pues yo sí quería contar que respecto a la pregunta de la fachada me parece súper interesante y ahora explicaré por qué. Si veis, nosotros hoy nos estamos centrando un poco más que en lo meramente proyectual o en lo arquitectónico, casi más en lo anecdótico, ¿no? Todo ese mundo que rodea el proyecto. Pero bueno, ya que hemos entrado aquí, esta fachada para mí es el ejemplo oye, ¿qué queremos? ¿Seguir haciendo cosas como en la escuela o queremos pasar a otra vida, ¿no? A otro tipo de arquitectura en la calle? ¿Y por qué? Esa fachada, como comentaba la compañera, como preguntaba, evidentemente está hecha con unos materiales industrializados, pero no es un elemento que tú compres y encargues por metro cuadrado. Es decir, tú no puedes comprar un metro cuadrado de esa fachada, tú tienes que diseñarla. Y yo creo que ahí está, es lo que hablábamos también de lo de la pasión, ¿no? Tú tienes dos opciones, o te vas al mercado y eliges, oye, pues mira, tal marca tiene tal tipo de fachada, o tal tipo de chapa agregada, o tal tipo de, bueno, lo que sea, o te parten la cara, y aquí Álvaro, que la verdad que es el que se está en su gran mayoría partiendo la cara con esta obra, pues el que está sufriendo o padeciendo en el buen sentido, sentarse con la constructora, sentarse con el carpintero metálico, decirle, señores, queremos hacer una fachada de este tipo, microperforada, con esas ondulaciones, porque, bueno, si veis nuestros proyectos, nosotros somos un estudio que damos bastante importante a la piel, a lo epidérmico, ¿no? A lo que envuelve el edificio, por las sombras que crean, por las transparencias. Entonces, para nosotros es el elemento fundamental. Cuando tú te sientas con el carpintero metálico, una empresa de Granada que va a hacer esto y le explicas lo que quieres hacer y le llevas un plano, normalmente la primera respuesta es que no. Y vamos, de hecho, que Álvaro me corrija, creo que ya había una empresa que decía que la fachada era muy compleja, al final creo que te ha tenido que entrar otra que es la que la va a ejecutar. Esos son problemas, esos son líos en los que tú decides meterte. Pero bueno, es también lo que antes hablábamos, si queremos llevar la arquitectura a ese punto extra de singularidad, o no sé, oye, ¿por qué vamos a coartar la creatividad? Porque una empresa me diga
que lo ve complejo, que prefiere coger una solución estándar del mercado e instalarla, pues nosotros decidimos que no. Entonces nos plantamos, se busca otra empresa para esa fachada, nos sentamos con ellos, codo a codo, se diseña cada detalle constructivo. Algunos lo sabemos, otros no tenemos ni idea, pero muchas veces nos ponemos en manos pues, de los ingenieros o bien de los técnicos de esa empresa. Oye, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo resolvemos? Eso es un poco lo que no nos enseñan un poco en la carrera, ¿no? Que al final hay que tener desparpajo. O me voy a una revista y me veo un proyecto similar, cómo lo han resuelto, o me cojo el coche y me voy a ver una obra, cómo lo están haciendo, o si tengo que llamar a un compañero o a otra empresa que resuelve temas similares. En fin, al final es tener desparpajo para poder hacer realidad lo que uno tiene en su mente, ¿no? Yo creo que es la clave, es decir, este tipo de retos al final son la gasolina, ¿no? Que nos mantiene ahí. Y el aprender de toda esa gente, porque también una cosa que hay que tener en cuenta, al final esto es la base de todo esto es la humildad. Tú te tienes que sentar con una empresa que sabe más de elementos metálicos que tú, pero a años luz. Y da igual la titulación, da igual de lo que el rol que tenga cada uno en esa obra. Al final esa gente sabe un montón de lo que hace y tú tienes claro qué quieres conseguir, pero en medio hay que encontrar el equilibrio para que la solución se pueda realizar, se hagan unos precios razonables y luego se coloque dentro de, pues, de unos plazos medio lógicos. Es decir, no puede ser que plantees algo porque a ti te apetece y consigas que se convierta en algo tan sumamente complicado que es imposible de realizar, ¿no? Creo que en todo momento tienes que tener claro el objetivo, que es que la fachada tiene que estar ahí. Y tienes tu idea, pero también tienes la realidad que te proponen ellos y sus posibles propuestas, sugerencias y cosas que siempre suelen contribuir, la verdad. Y respecto a la otra pregunta, que era la de la logística, pues por supuesto fue un elemento clave en esta obra y un poco lo mismo que la fachada. Lo primordial es la humildad. Lo ha explicado Álvaro antes perfectamente. Nosotros no teníamos ni idea del proceso productivo para hacer aceite, ni cómo funciona un almacén de una empresa de este tipo, y ahí coge uno su libreta, se va allí, hace trabajo de campo, se mide las estanterías, se mide las máquinas, se apunta a los procesos, pregunta lo habido y por haber. Yo siempre defiendo que yo prefiero quedar de pesado que por timidez pues no preguntar algo, es decir, cuando os encargan vuestro primer proyecto, nosotros siempre lo decimos, vuestro primer proyecto pues normalmente puede ser una casa, un familiar, un amigo que habéis conocido. Tenéis que conocer a esas personas, qué casa adquieren, cómo viven, y para eso pues, hay que ser un poquito mosca cojonera, ¿no? En el buen sentido, y es verdad, y preguntar, y que te guste tú cómo vives, cuáles son tus aficiones, y yo qué sé, te gusta hacer maquetas de barco, te gusta jugar a los videojuegos, te gusta tal. Esto es lo mismo a otra escala. Nosotros tenemos que ir a esta empresa, pedirle a sus responsables que se desnuden y, oye, ¿cómo funcionáis? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo es vuestro proceso? ¿Es mejorable? ¿No es mejorable? ¿Qué queremos optimizar? ¿Qué queremos tal? Y en base a eso, pues al final podemos hacer el mejor proyecto posible. Pero yo os digo que si uno no va con desparpajo, con descaro y con pasión, como hemos dicho, pues se queda la mitad de la información en el tintero. Y para nosotros sí que es un fracaso que cuando se termina un edificio, el cliente venga el primer día y te diga, me cago en la nada que se nos ha quedado, hay que ver que esto no lo hemos resuelto, hay que ver qué tal. Pues entonces que la cagamos nosotros en el proceso de toma de datos, porque ahí es donde había que haber detectado todo eso. Aparte, ya como consejo personal, no tengáis miedo de primera a decirle a un cliente que no. No solo no en el sentido de no quiero trabajar contigo, que a veces ocurre porque no hay feeling o porque no eres el arquitecto adecuado para lo que él necesita, sino decirle que no en el sentido de que muchas veces la gente se cree que tiene perfectamente claro cómo quiere vivir. Y hay ocasiones que sí, pero hay ocasiones en las que directamente es que nunca se ha planteado otra forma de vida, ¿no? Y estoy hablando siempre desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Y nosotros, nuestra responsabilidad como arquitectos es plantearle esas dudas. Oye, ¿a ti te gustaría que a lo mejor el comedor y la cocina no estén en el mismo espacio? ¿Te lo has planteado alguna vez? Aunque lleve 20 años comiendo así. Y es que a lo mejor prefieren que no, pero de primera llegan, asumen que eso es lo que quieren, lo que necesitan, y nuestra labor es ir indagando para que luego tengamos claro que lo que han decidido es el resultado de todo lo que realmente necesitan, ¿vale? Y hay que ponerlos en crisis, hay que sacarlos de su lado de confort y hay que obligarlos a que se replanteen realmente qué quieren. Y nosotros, nuestra labor es estar ahí, guiarlos para que tampoco se convierta en una locura, ¿no? Pero creo que eso es bonito. Yo quería decir, retomando un poquito el hilo del bloque en el que estamos, que es el de obra, al final veis que el éxito es resultado de la colaboración entre múltiples agentes.
y en la obra participa la dirección facultativa, que son los arquitectos, está el aparejador, que lleva la dirección de ejecución de la obra. Tenemos por un lado el cliente, que nosotros siempre pedimos que, y en esta obra ha ocurrido, que forme parte de ese proceso ejecutivo y de dirección de obra para la toma de decisiones y el seguimiento del día a día y para la planificación, que en este caso, además, muy importante, por lo que comentaba Álvaro, la planificación de toda la obra y de la producción de la aceituna y de la distribución del aceite. Y la constructora, donde normalmente hay un jefe de obra, que está a pie de obra también coordinando las labores, y múltiples empresas, como son todas las subcontratas, donde vienen a ejecutar cada una de las labores específicas, ¿no? Y, bueno, en paralelo a ello también está el coordinador de seguridad y salud, que también está a pie de obra coordinando que se cumplen las medidas de seguridad. Entonces, al final, esto es un equipo colaborativo donde participa mucha gente y que tenemos que, digamos, estar codo con codo remando en la misma dirección para que la obra salga adelante, ¿no? Pues si hablamos de equipo colaborativo y de proyectos complejos, os traemos aquí, yo creo que ya es un ejemplo. ¿Verdad? ¿Tendría otro comentario de esto o eso pasamos? Yo lo que quería decir es que la verdad que es un orgullo vuestra humildad y la forma de trabajar los proyectos tan cercanos al cliente, ¿no? O sea, eso lo veo como algo muy interesante y es algo que hasta que no salimos fuera de la carrera, pues no se experimenta, ¿no? Puesto que al final nuestro cliente en la escuela es, pues, no sé, al fin y al cabo tampoco es alguien que digamos que tenga unos sentimientos, unos objetivos tan subjetivos, ¿no? Y no tan objetivos. Entonces, pues la verdad que es interesante. Para mí, lo que en la escuela nos enseña es a hacer concursos públicos. Es verdad, es un cliente que te pone un enunciado, pero que bueno, si al final seleccionan tu proyecto, es decir, si tú ganas un concurso para hacer un museo, para hacer un instituto, un colegio, un centro de salud, pues oye, al final se ejecuta ese proyecto como tú has dicho y, en fin, evidentemente no es así de sencillo, pero nosotros desde el primer momento nos hemos especializado en el cliente privado. Eso no significa que no hayamos hecho arquitectura pública y que no hayamos participado en concursos, pero la verdad que nos hemos especializado bastante en el cliente privado. ¿Eso qué significa? El cliente privado es una persona, una sociedad, una empresa, lo que sea, un ente, que pone pasta para construir lo que tú le digas. Entonces el cliente también tiene mucho que decir. Y yo siempre le digo a los clientes que el mejor proyecto no es el que hace él o el que hacemos nosotros. El mejor proyecto es el que hacemos entre los dos. Evidentemente cada uno aporta dentro de su área de conocimiento. Pues nosotros intentamos aportar dentro de lo arquitectónico, ¿no? Pero el cliente también nos tiene que aportar adentro de que es el que conoce lo que quiere. Imagínate hacer un proyecto y que lo que he dicho antes, que cuando se termine no sea lo que el cliente quería o no quede satisfecho, ¿no? Para nosotros eso sería un fracaso absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho, no? Este hombre, para que se haga tanto dinero, ha hecho una obra y al final se le han quedado flecos que no hemos sido capaces de resolver, ¿no? Entonces, por eso yo creo, para nosotros la palabra humildad es importante. Y humildad entendiéndola como un proceso de respeto y de aprendizaje constante, ¿no? Por lo que comentaba Fran, ya habéis visto lo que es una obra de ingenieros, aparejadores, yo qué sé, técnicos municipales, por lo que ha dicho también Álvaro, el que viene y te coloca las chapas, casi todos de su rama saben más que tú. Al final los arquitectos, es verdad que sabemos muchas cosas, o tenemos un abanico bastante amplio, pero bueno, no dejamos de ser especialistas casi en nada, o tocamos un poco todo. Y cuando te viene un especialista de verdad y te explica y te cuenta y te corrige y te dice, oye, yo en vez de lo que tú planteas, haría esto. La verdad que para nosotros es fundamental y desde el minuto uno hemos aprendido a colaborar porque creemos que es la vía, tanto a nivel interno en nuestro estudio, como a nivel externo en la calle, ¿no? En las obras, con clientes y tal. Y de verdad, que es verdad que muchas veces uno viene de la escuela acostumbrado, pues eso, oye, yo he hecho este proyecto y esto es lo que hay, ¿no? Y mi cliente es como el profesor al que se lo tengo que vender. Y cuando llegas a la calle, para nosotros, lo que decíamos antes de que nos gusta hacer proyectos como en la escuela, es un reto conseguir que un cliente de la calle acepte hacer proyectos pues que en lo arquitectónico tengan ese punto innovador o ese punto diferente, ¿no? Pues ahí está un poquito el
nuestro esfuerzo o el mérito que tenemos. Claro, esa es nuestra responsabilidad y aparte que también yo creo que tenemos que tener un poco de cintura y estar preparados para todo. Me acuerdo que personalmente, a mí una de las cosas que más me marcó fue la primera vez que tuve que diseñar una teja, ¿vale? Porque salimos de la escuela, ¿no? Yo de alguna manera influenciado por el proyecto moderno, no es como que ni de coña voy a poner una teja en un proyecto mío. Y me acuerdo que una clienta quería que en su casa, quería una casa moderna, pero quería teja. Y quería la típica cornisita de teja encima de la ventana. Y me acuerdo que eso fue como una lucha más interna que con ella, donde yo decía, pero ¿cómo vamos a poner teja en este diseño? ¿Cómo vamos a poner teja? Y llega, al final tienes que entender que la teja es parte del encargo. Que esa persona quiere vivir en su casa y su casa ideal es moderna con teja. Y nuestro reto no es quitarle esa idea de la cabeza, sino que el proyecto sea capaz de integrar la teja de una manera contemporánea y que el resultado quede bien hecho. Y cuando entiendes eso, ahí es cuando viene lo que llamamos humildad, pero que al final es como te has llevado un guantazo de magnitudes épicas y tienes que reponerte de eso y decir, señores, que es verdad, que yo soy arquitecto, que yo no soy, la casa no es para mí, que el proyecto no es para mí, que yo estoy para ayudar, y estoy para ayudar a quién, a mi cliente. Y mientras el cliente esté contento, mi trabajo estará bien hecho, y mientras no lo consiga, ya puedo yo poner aquello, ganar 18.500 premios, que si mi cliente no está contento, todo lo que he hecho no vale para nada. Bueno, si os parece, pasamos ya al último proyecto que os vamos a contar. Aquí hemos remarcado la palabra cliente, ¿no? Y yo me gustaría decir que esto es un poco, por lo menos en mi caso particular, un poco la niña bonita del estudio ahora mismo, porque es el proyecto más grande a nivel de obra construida, un edificio que va a tener más de 10.000 metros cuadrados. También, por supuesto, a nivel de presupuesto de ejecución material, esta obra va a ser una obra pues, de muchos millones de euros, que la verdad que siempre da bastante respeto. Y sobre todo, bueno, ahí veis que empezamos en el 2017 con esto y el planning o el timing que se baraja es que la obra termine en el 2023. Nosotros esperamos que así sea, pero bueno, eso muchas veces no depende de uno. A nivel de trabajo o administrativo estamos terminando, de hecho, el viernes entregamos la versión revisada del proyecto de ejecución y estamos a la espera de que el Ayuntamiento de Málaga conceda la licencia de obra pues, en prácticamente semanas, para poder empezar la obra, pues si no durante el verano, a finales de verano. A ver, adivinad de dónde venimos, ¿vale? Proyecto de actuación, actuación ambiental verificada. Exactamente, yo lo iba a buscar con todo un poco ahora. Este proyecto, para que yo también os decía un poco lo del niño mimado, ¿no? Este proyecto nos llega, pues siempre cuando tú montas el estudio y al principio tú vives del boca a boca, es decir, lo que decíamos antes, si tú tratas bien a un cliente, pues lo normal es que te recomiende o por lo menos diga que no eres malo del todo, ¿no? Y que a partir de ahí, publicaciones, tal, la gente va viendo tu trabajo y te va llamando. Este proyecto lo promueve un fondo de inversión extranjero. Esto es un hotel de 5 estrellas en los Montes de Málaga. Y ellos un día aparecieron por la puerta porque nos habían visto en la página web, habían visto lo que hacíamos, habían visto, bueno, pues un poco los proyectos que desarrollábamos. Y nos dicen que han comprado un hotel existente, Los Montes, y que nos invitan a un concurso privado de ideas. Entonces, es lo que os decía, la verdad que es una fórmula un poco atípica, ¿no? Es lo que decíamos, la fórmula del concurso, que antes hablaba de concurso público, pero en este caso detrás hay un cliente privado que es el que pone la pasta y evidentemente es el que decide, ¿no? Entonces, se nos presentan aquí una mañana en el estudio 2 personas y nos dicen esto, queremos hacer un hotel, queremos contar con vosotros, nos gusta vuestro perfil, etcétera, y queremos que participéis en un concurso privado de ideas. Entonces, os vamos a contar un poco, a partir de ahí, todo lo que ha significado este proyecto, sin hacer mucho hincapié en lo proyectual, ya os digo, ya habrá otras conferencias donde entraremos en detalle a analizar proyectos y tal, pero sí lo que es esta experiencia vital, porque para mí este proyecto ha sido, yo creo que esta experiencia vital, totalmente. Porque, como veis, os digo, desde el año 2017 liados con él, os puedo garantizar que hay parte del equipo que está full time con este proyecto. Tenemos algún compañero vuestro que estudió en la escuela que ahora colabora con nosotros, que yo creo que lleva años ya con esto, ¿no? Prácticamente todos los días. Y por la magnitud y lo grande que es el proyecto, ¿no? Y bueno, os vamos a contar un poco pues de qué va toda esta película.
Como podéis ver aquí, bueno, antes voy a contar con esta diapositiva. Cuando nos invitan al concurso, vamos allí, subimos porque yo subí 650 metros de altitud. Esto está pegado al Parque Natural Montes de Málaga. Ya os podéis imaginar cuando se asocia Montes de Málaga, construcción de hotel, os podéis imaginar, ¿no?, que el choque de sentimientos que le produce a la gente, ¿no? Porque es un área de especial protección forestal por el Ayuntamiento de Málaga, un área especialmente protegida a nivel de incendios, de temas ambientales, y claro, cuando uno propone hacer un hotel de 10.000 metros cuadrados en esa zona, pues evidentemente tiene que ir con pies de plomo y lo que hemos dicho antes, con humildad, ¿no? Es un entorno que lleva siglos ahí y nosotros no podemos hacer cualquier cosa, ¿no? No podemos operar allí de cualquier manera. Afortunadamente, es verdad que ya había un hotel y que no partimos de cero. Había un hotel existente y nuestra labor es renovar completamente el hotel existente y ampliarlo. Eso es un poco lo que veis aquí. Lo primero que nos encontramos es ese hotel que dice Álvaro, que tenía más o menos unos 2.000 metros cuadrados construidos, sería este módulo y este. Y el resto de edificaciones chiquititas que veis por aquí son edificaciones que estaban fuera de ordenación. Llegamos allí. Esas edificaciones no figuran en ningún lado en urbanismo. Todo esto es lo que decimos antes del desparpajo y de la catadura. Eso no te lo dice nadie. Tú cuando llegas al cliente, el cliente, bueno, te da los datos de los que dispone, pero que muchas veces o son ninguno o casi ninguno. Y esto pues a costa de ir al urbanismo, vistas de expedientes históricos, un poco de arqueología a nivel de documentación administrativa de lo que hay allí, y nos ponemos a investigar y llegamos a esa conclusión, que lo único, digamos, que está dentro de ordenación es un antiguo cortijo que han ampliado y este módulo, que es un hotel de 20 y tantas habitaciones que ya está funcionando hasta ese momento, y que el resto de habitaciones, de edificaciones, pues están fuera de ordenación. Entonces, lo primero que le proponemos a la propiedad es que todo lo que no sea ese módulo y va fuera, lo demolemos. Eso es lo que hablábamos de las decisiones que al final, oye, tienes que contar con un cliente porque eso es dinero. Es decir, son edificaciones que quizá podrían ser legalizables y tal. Nosotros decidimos que queremos borrar todo lo que no está, digamos, amparado por el ayuntamiento hasta ese momento y que a partir de ahí queremos empezar a trabajar. Entonces, aquí veis algunos gráficos, ¿no?, de cómo se estudió esto. Nosotros lo que hacemos es una limpieza de todo el entorno, como una especie de tabula rasa. Nos quedamos con los edificios con los que realmente queremos jugar. Y también nos ponemos un poco en manos del cliente y le decimos, oye, ¿qué tipo de hotel quieres tú, ¿no? ¿O qué os planteáis aquí? Porque imaginaros, ¿no?, un hotel de 5 estrellas de 75 habitaciones en mitad de un pinar en los Montes de Málaga, evidentemente no es el mismo hotel que puedes hacer en Torremolinos a primera línea de playa. Y ellos nos enfocan en un hotel que es una especie de retiro espiritual, por así decirlo, muy enfocado al mundo del yoga. Es decir, el cliente tipo que viene aquí, esto es un hotel destino. La gente no viene aquí y después se coge el coche a hacer turismo a Málaga. El que viene aquí una semana, se queda una semana en el hotel. Tiene una experiencia, pues, a muchos sentidos, a nivel de cuerpo y alma, ¿no?, como así decimos. ¿Por qué? Porque aquí es un hotel enfocado muy al tratamiento físico, de masajes, tiene temas de spa, tiene temas, la alimentación está incluida, te cuidan la alimentación. Digamos que vas una semana aquí a desintoxicarte, ¿no?, un poco del día a día, del bullicio, y practicas yoga, en fin, un poco ese rollo, en mitad de la naturaleza. Entonces pasa como pasaba con la Almazara. Pues nosotros de yoga, pues la verdad que entendíamos poco. Es verdad, porque hay que ser sincero. Claro, no teníamos mucha idea, pero resulta que uno de los integrantes de la propiedad es un experto en yoga. Pues en este caso nos fuimos con él, nos fue explicando. Lo que digo, siempre con la humildad y con el descaro de decir, oye, mira, no tenemos idea de esto, cuéntanos, ¿cómo son estos hoteles? ¿Qué hacéis allí los Yogi Masters, ¿no?, que se llaman? ¿Qué se puede hacer allí? ¿O qué queréis? ¿Qué experiencia queréis que se desarrolle allí? A partir de ahí, pues ya te pones a investigar, empiezas un poco a ver cómo se desarrolla eso del yoga, ¿no?, y de los chakras y de la espiral y un montón de gestos. Y eso lo metemos en una costelera con el entorno.
¿Qué pasa con el entorno? El entorno tenía pues unos árboles preexistentes, una orientación, una topografía, porque lo que es el cortijo está como encima de una loma, y entonces pues empieza a surgir esta especie de geometría que va envolviendo al edificio y que nosotros decidimos que toda la ampliación del edificio no puede sobrepasar la cota del cortijo, ¿no? El cortijo existente es un cortijo que era un antiguo lagar donde se hacía el vino, ¿no? Antes del tema de la filosera y tal. Nosotros decimos que tiene que tener como una fuerza o una posición central y preponderante, ¿no?, en el proyecto. Y entonces nosotros empezamos a tomar ese tipo de decisiones de que el edificio tiene que ser algo continuo, porque eso es otra cosa que también junto con la propiedad se acordó. Es decir, esto no podía ser un hotel tipo Bali o tipo Indonesia, donde hay unas cabañitas separadas y tú te vas moviendo en distintos módulos. ¿Por qué? Porque aquí es que hace frío. Aquí en invierno hay por lo menos 5 grados menos y hoy que tenemos un día malo en Málaga, allá arriba tiene que hacer un día desagradable. Entonces, claro, un hotel que aspira a estar abierto todo el año, tú no puedes decirle a la gente que para ir al comedor tiene que cruzar el bosque, por entendernos, ¿no? Entonces nosotros queríamos que con un gesto, con un edificio, pudiéramos coser todo lo que queríamos hacer allí. De nuevo, tenemos la misma problemática. Un cortijo de más de 200 años, otro módulo que tiene, no sé, creo que son 25, otro, lo nuevo que hacemos nosotros contemporáneos, en fin, imaginado a nivel constructivo. Y todo esto, además, ¿cómo se casa eso? En un entorno a nivel natural, como decimos, al lado de los montes del parque natural, con un arbolado espectacular y con una zona, o sea, una topografía en ladera que, claro, tampoco nos podíamos volvernos locos y cargarnos media montaña para hacer un hotel. Entonces, otra de las premisas fundamentales era aprovechar la topografía existente y poner en valor ese lagar original que era el que dio lugar a todo lo que ha ocurrido después, ¿no? Un edificio que tenía una función puramente industrial, cuando los montes de Málaga eran eso, la gran industria de Málaga, y de repente todo eso se fue al traste, los edificios se quedaron casi sin uso y empezaron a darle pues funciones más bien residenciales, se convirtieron algunos en palacios, algunos en cortijos, otros, como en este caso, ¿no?, pues lo convirtieron en hotel. Y nosotros lo que intentábamos era limpiar todo eso y quedarnos con el origen, ¿no?, a nivel histórico. Por eso, quedarnos solo con el edificio que formó el lagar y a partir de ahí que el edificio nuevo que hiciéramos lo rodeara para ponerlo en valor, es decir, lo rodeé sin tocarlo casi, ¿no? Y además se aprovechaba la plataforma topográfica existente para que el edificio fuera construyéndose de una manera que no implicara casi movimiento de tierra, ¿no? Esto al final viene en la línea de lo que hablábamos antes de la sostenibilidad. La sostenibilidad no es solo poner una fachada o un elemento que dice, bueno, es reciclado. Sí, eso también, pero creo que desde el mismo concepto ya tiene que venir la idea de que las cosas se hagan para que tengan sentido y para que no supongan un gasto o un daño innecesario. A nivel de desarrollo de este proyecto, ¿no?, o como lo hemos metido en la fase de cliente, ¿no?, os podéis imaginar este tipo de proyectos, pues bueno, todos los agentes que intervienen, ¿no? Aquí, desde el propio cliente en sí, hay project managers, interioristas, os puedo decir que hay consultores de todo tipo, acústicos, en materia de spa, en materia, bueno, no sé, si nos ponemos a enumerar con todos los técnicos que hemos tenido que colaborar para hacer este proyecto, yo creo que nos quedamos, bueno, que podemos, yo qué sé, podemos estar y no acabamos. Encima, ahí estáis viendo un poco la planta de cubiertas que se presentó para el concurso. Otro tema interesante aquí fue que, lo que hemos explicado antes, un proyecto de actuación, el ayuntamiento puede decidir si lo aprueba o no. Es decir, no es como una licencia de obra que mientras yo cumpla las normas va para adelante. Aquí el Ayuntamiento de Málaga podía haber dicho, yo no quiero que se haga este hotel. Tanto el Ayuntamiento como sus técnicos municipales del Departamento de Planeamiento Urbano. Entonces, para aprobar este proyecto de actuación, nos podéis creer que no fue nada fácil porque lo que decía antes, ¿no?, cuando tú le propones a casi cualquier persona de primera, oye, hotel de 10.000 metros cuadrados en mitad de un pinar en los montes de Málaga, la gente se echa las manos a la cabeza. Lo primero que te dicen es, oye, seguro que vaya a llegar allí, vaya a hacer un agarrodico, vaya a hacer algo allí muy masivo, muy tal, os vaya a cargar los árboles.
Entonces, nuestro reto fue todo lo contrario, hacer una solución o una propuesta, lo que ha comentado Álvaro, que se apropiaba de la topografía, que se ocultaba, si veis aquí, el cortijo tiene pues como una pendiente, una terraza natural y nuestro edificio va adosándose, funciona casi como un gran muro de contención y se adosa a una gran caída ya que tiene un desnivel bastante grande, poniendo en valor el cortijo, ¿no? Todo ese tipo de temas, o el respeto de los árboles existentes, ¿no? Cómo se ubican en los patios, en las zonas intersticiales, ¿no? Todo eso hubo que venderlo, justificarlo, demostrarlo, hasta el punto de que a mí me gusta contar las anécdotas. A uno de los técnicos municipales lo tuvimos que, bueno, ya han ido varios, pero tuvimos que llevarlos allí arriba y llevarlos al terreno y explicarle, oye, mira, queremos hacer el hotel así, queremos desarrollarlo por aquí, por acá, queremos hacer esto, y yo creo que con esa labor al final sigue siendo pasión. Lo fácil es decir, mira, tío, que hacemos lo que diga este tío y ya está. No, nosotros somos cabezones y nos emperramos en que creemos que lo que hacemos está bien y es bueno, y nos llevamos a los técnicos y mira, vamos, te lo voy a explicar allí, vamos a verlo, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo podemos estar. Y al final, pues dentro de esos 3 años que llevamos 4 de tramitación administrativa, pues vamos consiguiendo que el hotel vaya adaptándose no solo a nuestras, digamos, preferencias, sino que todo el mundo, hasta los técnicos municipales, van aportando su granito de arena y poco a poco pues, van tamizando el proyecto pues que va cambiando, ¿no? A ver, tened en cuenta que aquí, aparte de todo un Antonio, hay que añadir que es un cliente extranjero. Y eso supone, primero, que la manera de pensar es completamente distinta a la nuestra, que su manera de entender Málaga y Andalucía, eso es algo que probablemente cuando empecé a trabajar chocará. Cuando alguien viene de fuera, viene por la razón que sea, y valora Málaga por la razón que sea. Pero siempre es muy distinta a la que tú vienes por el hecho de que nacido aquí. Entonces, para nosotros fue un poco entender qué valoraban ellos o qué es lo que les gustaba realmente a ellos de Málaga, que en muchas ocasiones era lo que nos llamó a nosotros la atención, hasta el punto de que, bueno, vienen de fuera y en vez de querer hacer un hotel en la playa, no lo hacen en la montaña, ¿no? Que un poco ya fue un primer choque. Entonces, en ese sentido, ha sido una labor también muy interesante de diálogo con el cliente, de entender qué es lo que ellos querían realizar aquí y potenciar de aquí. Y por otro lado, nosotros explicarles la realidad que existe en Málaga, a nivel normativo, a nivel administrativo, a nivel de todo. Y está siendo, desde luego, una experiencia, como decía antes Antonio, a nivel vital bastante intensa, ¿vale? Porque hay mucha gente en medio, porque nosotros somos un poco los coordinadores de todo esto, y porque nos toca muchas veces pues, poner en la misma mesa, oye, pues incluso lenguajes muy distintos, ¿no? Y la verdad que ha sido una experiencia brutal y como anécdota, ¿no? Contaros que, por ejemplo, en este caso, el cliente extranjero venía de un país donde no tiene montañas. Entonces uno empieza a entender el porqué de todo esto, ¿vale? Y como no tienen montañas, no están acostumbrados a un edificio, por ejemplo, tú entres y bajes. Y como nosotros nuestra premisa fundamental era que el edificio se escondiera y en ningún momento le hiciera sombra al cortijo original, tú cuando entras a la recepción, para ir a la habitación tienes que bajar. Entonces, lo primero y más complicado de todo esto fue llegar a la conclusión o que el cliente entendiera que las habitaciones no eran un sótano, sino que eran unas habitaciones que ocurrían en un nivel topográfico menor. Eso que conceptualmente a lo mejor puede sonar fácil, cuando tú llevas años en tu vida asumiendo que al no tener montaña y no hay pendiente, o subes o te vas a un sótano, pues la verdad que fue una de las cosas que más me llamó la atención. Y como esa anécdota imaginaron, ¿no? Hay como millones, ¿no?, que han ido enriqueciendo este proyecto, que nos han ayudado a entender al cliente hasta el punto de poder ayudarlo. Y bueno, en el concurso, la verdad que nosotros cogimos 4 o 5 pinceladas de lo que nos habían trasladado en un briefing y poco más, y propusimos esto que estáis viendo aquí. Una actuación completamente en espiral, que respondía también al concepto, no sé, un poco esotérico, ¿no?, asociado al yoga, ese tema espiritual. Y cómo el edificio conectaba el cortijo con el edificio ya existente que había, que también se mantenía, y además nos adaptábamos a esa plataforma topográfica, que como veis ahí por eso genera lo que llamamos el boomerang, que es como el edificio se va abriendo y cerrando a la vez con una mano que abraza al cortijo y lo eleva. Entonces, la verdad que quedó muy atractivo, afortunadamente ganamos el concurso, y desde ese mismo momento nos convertimos en los arquitectos del proyecto. Y desde ese mismo momento empezó lo que algunos habréis visto en forma de meme,
que es cómo un concepto, una idea original se va transformando, pues bien por la influencia de los arquitectos, bien por influencia del cliente, bien por influencia de la administración, de la normativa, y cómo se va todo, digamos que haciendo real, ¿vale? Sí, para nosotros era importante mostraros este proceso porque esto fue, como hemos visto, un concurso de ideas privado, lo ganamos y evidentemente se presentó una idea que, bueno, nos encantó en aquel momento y nos sigue encantando ahora, pero lo que ahora muchas veces esas ideas hay que hacerlas realidad. Cuando se ha hecho el estudio geotécnico de aquello, pues bueno, el suelo es malísimo, en fin, os podéis imaginar todo tipo de historias por las que hemos pasado durante todo este proceso. Evidentemente el proyecto ha cambiado o ha ido adaptándose a esos cambios, pero sí podemos decir que ha mantenido, yo creo, toda la esencia que se vendió o que se contó en el proyecto original, en el concurso, ¿no? Es que a ver, al final, pero No, yo iba a comentar que al final esa es la clave. Primero, tú cuando te presentas un concurso adquieres un compromiso de que se puede ejecutar lo que estás presentando, es decir, los concursos tienen que tener esa parte de realidad. Tú tienes que hacer una propuesta que se pueda construir. Eso no quita que después durante el proceso tengas que hacer una serie de ajustes para adaptarse a la realidad, a la normativa o a las peticiones que te vaya haciendo el cliente. Pero nosotros tuvimos un compromiso de que lo que habíamos propuesto y lo que al final había ganado, que era nuestra propuesta, se puede ejecutar. Entonces, después, ese proyecto básico que tuvimos que realizar tenía que desarrollar esa propuesta ganadora. Una vez ya, digamos, desarrollado y presentado para solicitar la licencia de obra, tienes que llegar a la siguiente fase, que es proyecto de ejecución, que tienes que poder construir lo que tú has dicho digamos, los parámetros que tú habías establecido. Y claro, ahora entra una serie de también empresas, como decía Antonio, ¿no? Cuando tú has realizado el técnico y te das cuenta que ese suelo no es bueno, bueno, tienes que tomar una serie de decisiones. Oye, si el círculo está más profundo, pues lo mismo tienes que cambiar el tipo de cimentación. Eso influye al diseño del edificio. Y digamos que va tomando forma ese proyecto de ejecución. Y después llega la siguiente fase, que todavía no hemos llegado a esa parte, pero que ya la estamos estudiando, es que cómo se ejecuta esa obra allí. Estamos en un entorno natural, un espacio de difícil acceso, donde tenemos una carretera muy estrecha y con curvas donde, bueno, hay que llevar una serie de camiones. Es decir, que al final el proceso constructivo también está muy relacionado con el lugar donde se construye. Al final, si tú llevas un camión de hormigón, lo tienes que llevar allí, a 650 metros de altura, por una serie de recorridos que son de difícil acceso. Si tú esa estructura, en vez de con hormigón, la quieres hacer prefabricada, pilares metálicos, esos pilares, esas vigas las tienes que llevar arriba. Bueno, al final que todo el proceso constructivo está ligado. Esto es un poco como está el proyecto a día de hoy. Aquí, bueno, esto se ve, pero bueno, se ve, la idea sigue siendo esa espiral que rodea el cortijo, este módulo aquí que, bueno, que es un edificio dedicado al yoga que funciona de manera independiente. Y lo que os decíamos, este proyecto, pues acabamos de terminar el proyecto de ejecución. La verdad que para nuestro estudio ha sido un reto por la magnitud que tenía esto a nivel de metros, a nivel de complejidad, porque a nivel normativo la verdad que ha sido muy complicado todo el tema resolver. Bueno, al final es la eficiencia energética, ¿no? Allí no tenemos de nada, no tenemos agua, no tenemos saneamiento, nos tenemos que buscar nosotros las habichuelas, tenemos que depurar el agua, tenemos que coger el agua de unas antiguas minas que abastecían el lagar. A nivel energético, tenemos unas piscinas en un spa interior, tenemos piscinas exteriores, eso hay que calentarlo, por normativa no se puede utilizar, hay que utilizar energía limpia, el cliente no quiere placas solares en las cubiertas. Entonces, imaginaros todo eso a nivel técnico, pues lo complejo que puede llegar a ser, o la estructura, ¿no? Que de repente descubrimos que es una zona donde hay bastantes deslizamientos de terreno y nosotros hemos utilizado pues, el módulo nuevo que adosamos al cortijo como un elemento que cose el terreno, ¿no? Y que hace que contiene el terreno como un muro de contención. O
sí que la verdad que eso, estamos bastante ilusionados con este proyecto y bueno, nuestra intención es, pues contaremos cuando ya se termine, pues lo contaremos en otro, en otra conferencia. Cuando nos liberen la confidencialidad. Exactamente, pues todavía no podemos. Pues explicaremos en detalle el proyecto, porque la verdad que es un proyecto que muy interesante, que tiene muchísimos matices y que probablemente, bueno, a nosotros nos encantaría poder contarlo y escuchar vuestras opiniones, porque se puede aprender bastante de este tipo de proyectos. La verdad que yo creo que todo el mundo ahora mismo está deseando ir a cada uno de los proyectos que habéis estado mostrando. Menos por mi parte, sí. Nuestra intención es que ojalá que lo podamos contar pronto en detalle y, como siempre os decimos, a la universidad, tío, contad con nosotros para lo que necesitéis. Nos encanta poder estar en colaboración con la escuela y no perder ese vínculo, porque aunque cada vez ya lo vemos más de lejos, porque estamos ya más mayores, pero a nosotros nos sigue encantando, ¿no? Acordarnos de lo bien que nos lo pasamos en la universidad, de todo lo que se disfrutó en aquella época. Y si podemos contribuir un poco a ayudaros a vosotros a hacer el proceso más fácil, tío, de verdad, contad con nosotros para lo que necesitéis, visitas de obra, conferencias, que siempre vamos a estar encantados de ayudaros de verdad en lo que podamos. Por eso ponemos un poco esto, que estamos desarrollando más de 30 proyectos actualmente. Estos son proyectos que están vivos, ¿vale? Que los estamos desarrollando A simultáneamente. nosotros pues nos encanta colaborar, nos encanta compartir esa documentación, que la veáis, incluso tú lo comentabas, ¿no? Que podáis visitar algún día de estudio. Por nuestra parte, vamos, siempre estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración y ponemos próximamente el número 284, eso no significa que hayamos construido 284 obras, pero sí es verdad que nosotros tenemos ahora mismo en el estudio 283 expedientes y el próximo será el 284 que todavía está por venir. Eso lo ponemos ahí porque cuando nosotros decidimos montar este estudio, ni en nuestros mejores sueños podíamos pensar que nosotros íbamos a llevar pues, ese número de proyectos en el tiempo que llevamos, ¿no? Y mira, hemos sido capaces, con pasión, con sentimiento, profesionalidad y sobre todo lo que hemos dicho, humildad, ¿no? Entonces también queríamos trasladaros que, oye, que es posible, que esto es una profesión espectacular. Nosotros yo muchas veces no me creo que trabaje aquí, porque es verdad, yo cuando veo lo que hacemos digo, oye, y de esto vivo, y de esto nos ganamos la vida y tal, y al final estoy con mis amigos aquí en el estudio como cuando estaba en la escuela, pero y estamos trabajando y estamos haciendo proyectos de verdad y estamos construyendo. Y no es que seamos mejores que nadie, es que, oye, le hemos echado valor, es verdad, y las cosas, pues bueno, han salido bien, pero no tenemos la patente de eso. Yo creo que hay mucho talento en la escuela, de hecho nosotros aquí en el estudio tenemos varias máquinas que han salido de la Escuela de Málaga y la verdad que son parte activa de colaboradores activos del estudio y de verdad que por nuestra parte quedamos a vuestra disposición, yo creo, para cualquier cosa que necesitéis. La verdad que por nuestra parte, de verdad, muchísimas gracias por hacernos partícipes de este festival y de una conferencia, que cada vez tenemos más ganas de volver a esto, con el tema del COVID nos tiene amargados. Y nada, como os decíamos, ¿no? Pues aquí estamos, aquí tenéis nuestro equipo para lo que haga falta y ojalá podamos contribuir, ayudaros y compartir nuestras experiencias para que podáis mejorar la gana en poco tiempo, ¿vale? Llegáis a estudios los más complicados. Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por la presentación y por todo lo que nos ofrecéis. Seguiremos en contacto y a ver qué podemos ir pensando. Sí, pues dicen por aquí que la verdad que sois un milagro, ¿no? En un oasis, sois un oasis en el desierto, ¿no? De negatividad y de pocas oportunidades, ¿no? Como es la arquitectura de este país, y os dan la enhorabuena. Y os dan muchas gracias. Y por aquí Álvaro os hace una pregunta, que siendo un estudio pequeño al principio, ¿no? De varias personas, que ¿cómo llegáis, ¿no? a los primeros clientes? Eso también es algo interesante. Mira, pues ahí hasta Antonio ha dado una pincelada. Yo creo que al final es, más allá de lo que hemos comentado hasta ahora, de esa humildad y demás, hay que tener cara. Porque cuando nosotros empezamos en 2011, nosotros teníamos 27 años, más o menos, ¿no? ¿Cuándo empezamos? Sí, 20 y tantos años. Al final éramos unos niñatos que teníamos la experiencia pues justa, pero estábamos convencidos de que podíamos hacer cosas y de que podíamos aportar algo en todo esto, ¿no? Entonces llega un momento en que tienes que asumir que vas a encontrarte obstáculos, que la gente de primera va a dudar de ti, porque si tú estuvieras en su lugar también lo harías. Vas a pensar, este tío no tiene experiencia, o no es bueno, o está recién salido, me va a plantear una locura.
Pero tienes que llegar ahí, tienes que plantarte y decirle, yo puedo hacer esto. Y si me das la oportunidad, te lo voy a demostrar. Entonces, tan importante es esa primera, no sé, como iniciativa de echarle valor y presentarte frente a él, como a partir de ahí tener muy claro que una vez que te das la oportunidad hay que aprovecharla. No, para que os hagáis una idea, me gusta siempre contar una anécdota y es así, vamos. Uno de nuestros proyectos más celebrados y conocidos, que evidentemente y que a nosotros nos supuso pues, también un salto, que fue la fábrica de cerveza Victoria. Nosotros colaborábamos con Cerveza Victoria a nivel local y, bueno, habíamos hecho algún diseño interior para algún bar de Málaga y con Victoria, la verdad que teníamos una relación. Pero vamos, ya os digo, con una persona de aquí de Málaga que nos habíamos forjado pues, al final cuando montamos una empresa, por lo que hablamos, tú tienes que ir consiguiendo esa confianza a través del boca a boca, te vas recomendando. Y un día esta persona nos dice, oye, pues tú sabes que mis jefes de Barcelona van a bajar a Málaga un día porque están pensando hacer como un restaurante, querían hacer otra cosa con una fábrica y nosotros con la caradura que decíamos dijimos, pues yo quiero estar ahí. Es decir, cuando baje esa gente, yo quiero estar ahí. Y allí que nos presentamos, que yo creo que hasta ahora, a día de hoy, pensábamos, ¿qué hacían estos tíos, estos arquitectos que nos acompañaron desinteresadamente a ver algunos locales y tal, porque querían hacer como una especie de restaurante de Victoria? Evidentemente, fuimos allí con la cara dura, los conocimos, tal. Cuando surgió la posibilidad, oye, pues a lo mejor, en vez de esto, nos interesa hacer una planta y producir allí. Pues tú desinteresadamente te vas al ayuntamiento, hablas con uno, con otro, tal, y le dices, oye, mira, pues lo podéis hacer aquí, o podéis hacer tal. Y esa gente está diciendo, coño, estos tíos, la verdad que son currantes, saben, son serviciales, tienen buenas ideas, y al final te vas generando esa relación. Muchas veces lo que te digo viene del boca a boca, pero otras veces te la inventas tú, te la creas tú. Por lo que contábamos del hotel. ¿Vale? A nosotros ya teníamos un nombre, vinieron aquí al estudio, pero claro, a ti te dicen, te invito a un concurso privado y a partir de ahí búscate las habichuelas. Pues tú ya te vas a urbanismo, investigas, hablas con uno, hablas con otro, tal. Al final es, nos hagamos pasión, ¿eh? Y a pensar que cuando vosotros salgáis, os va a pasar como cuando salimos nosotros, que realmente no tienes experiencia ninguna, te sientes súper perdido. Y creo que tenéis que entender que es verdad que no tenéis experiencia, pero tenéis una cosa que la mayoría de la gente no tiene, que es una ilusión tremenda, ganas de trabajar y tiempo. Y hago hincapié en esto del tiempo porque cuando tú empiezas, tienes la capacidad de invertir mucho más que los demás. Nosotros ahora mismo tenemos una empresa, como decimos ahí, tenemos más de 30 proyectos en curso. No nos podemos permitir quizá dedicar el tiempo que dedicábamos antes a invertir en proyectos nuevos, pero vosotros sí lo tenéis y es ahora mismo vuestro principal valor añadido. Entonces, creo que tenéis que coger y decir, cuando creáis que algo es para vosotros o que podéis aportar algo, tenéis que echar el resto y dedicarle el tiempo que haga falta hasta que eso salga. Y sobre todo, yo os animo a tomar como ejemplo al estudio, al equipo que hizo la presentación ayer. Nosotros los conocemos a ellos personalmente. Y de hecho creo que Elena está por ahí. Ellos son gente joven, gente que ha salido de la escuela no hace tanto, que le llega un encargo que a priori quizás te puede parecer pequeño, pero nosotros siempre defendemos que la buena arquitectura no está en la escala del proyecto, está en la dedicación que tú le das a ese proyecto. Y ellos se creen ese proyecto a tope y, oye, se lo han currado, lo han dado. Oye, ahí tenéis un ejemplo de que se puede empezar y de un proyecto que a priori a nivel de escala no es muy grande, mira lo que han hecho, ¿no? La verdad que nosotros... Proyectos, bueno, que ya han dado reconocimiento y han sido premiados. Al final hay que empezar así, hay que empezar creyéndose que cada proyecto es el mejor del mundo, porque lo es. Porque nosotros ahora hemos puesto 3 proyectos de una escala mayor, pero entre los 30 que tenemos, evidentemente, no todos son hoteles ni todos tienen esos títulos tan rimbombantes. Muchas veces nos llaman para reformar un ático en Málaga, para reformar un pisito, pero si lo haces con la misma ilusión, al final el resultado es igual de bueno. Se vendan más o menos, pero al final tú estás aportando cosas, tú estás haciendo tu trabajo y tú sigues aprendiendo. Y creo que todos los que estáis ahí ahora mismo en la escuela tenéis que salir de la escuela con esa ambición, con esas ganas de decir, oye, si esto es lo que yo quiero, lo voy a luchar hasta que lo consiga. Y bueno, aquí estamos nosotros para ayudar lo que podamos y tantos otros estudios que hay en Málaga, que afortunadamente pues hay muy buen nivel. Y creo que hay estudios muy, muy buenos que os pueden ayudar en ese proceso, tanto para acogeros como para daros su opinión o sus consejos, o simplemente para que nos utilicéis de referente para decir esto es lo que no queremos hacer. Pues bienvenido sea. Aquí estamos, ¿no? Es decir,
Nosotros cuando empezamos, evidentemente estudiamos lo que había. Y eso nos sirvió para decir, ¿cuál es nuestra seña de identidad? Vamos a hacer las cosas de esta manera para no parecernos a los demás. Pues lo mismo espero de todos vosotros, que echéis ese punto. Veo una pregunta que pone, a la hora de ejercer la profesión, ¿qué echéis de menos que hubieran enseñado en la escuela? Yo lo he dicho antes, yo creo que tuvimos una buena formación a nivel arquitectónica, creo que sí, evidentemente todo es mejorable, pero hay mucha gente que muchas veces despotrica de sus orígenes, no, yo en la escuela no aprendí nada, yo en mi caso, yo considero que aprendí bastante arquitectura, pero no aprendí nada de empresa, y a día de hoy esto o te lo tomas como una empresa o esto no funciona. Tú sales de la escuela, eres joven, probablemente vives con tus padres o vives en un piso compartido en la universidad. Cuando hace el tiempo así, te das cuenta, tienes niños, tienes tal, que es el caso de muchos de nosotros los que estamos ya aquí, y tú te das cuenta que tú tienes que comer de esto. Entonces, el estudio tiene que ser rentable, el estudio tiene que tener una rentabilidad, y ya no solo por los socios, sino porque de nosotros ya depende también un montón de gente alrededor. Nosotros colaboramos con un montón de ingeniería, colaboradores, tal. Yo qué sé, algo ha dicho que en algunos proyectos llegan a 20 personas que al final comen, por así decirlo, de lo que genera Gana Arquitectura, ¿no? Y tienes una responsabilidad de seguir, eres como una banda de música, ¿no? De rock, ¿no? Detrás también está el técnico de sonido, el de la luz, el no sé qué, dice, no es solo el concierto que das tú, es también lo que hay detrás. Y yo he hecho en falta, pues, un poco de formación en esa materia, ¿no? De, oye, cómo se monta una empresa, cómo tiene que funcionar una empresa, cómo se organiza un estudio de arquitectura a nivel empresarial, cómo se organizan eso que ahora haré, imagino, en Dropbox o lo que sea, para las carpetas compartidas. Esas chorradas, a nosotros nos pilló una época que nos pilló eso todavía muy tarde. Nosotros venimos de una época un poco más analógica, menos digital. Y entonces, claro, ¿cómo se organiza un estudio? Nadie te lo explica. Yo qué sé, es que hay tantas cosas que no te explica que cuando tú empiezas se te hace un mundo. Es muy complicado, ¿no? ¿Cómo vamos a compartir los archivos? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a tal? Yo voy a colegiar, necesito un seguro, ese tipo de cosas. ¿Qué sociedad vamos a montar? Pensar que todas esas preguntas claro, nos surgieron a nosotros. Oye, que tú haces una declaración de la renta y no sé ni cómo se hace eso, ¿no? Aquí pone algo de un proyecto de no sé qué, un programa padre. Es que, como todo en esta vida, siempre tiende a complejizarse más. Es decir, la normativa técnica, en vez de hacer la vida más fácil, cada vez más compleja para los arquitectos. Y en todo pasa lo mismo. Seguramente hace 30 años, pues ser arquitecto y el ejercicio de la profesión, pues Pepito Pérez tenía su estudio, todo era más fácil a nivel burocrático, normativo. A día de hoy es una locura. Y entonces, claro, si no tienes ninguna noción de ese tema, la verdad que tienes que echarle mucha cara dura, te vas a un sitio, te vas a otro, preguntas, lees, estudias, te equivocas, te vuelves a equivocar y al final hasta que das con la tecla y haces las cosas bien. Pero yo creo que eso es un poco lo que adolecemos los arquitectos normalmente, que en otras carreras sí me consta que sí tienen un poquito más de fuerza en esa materia. Elena Sánchez os ha respondido. Os da las gracias, os da muchísimas gracias. Dice, para nosotros habéis sido inspiradores desde que estábamos en la escuela y os veíamos en las primeras conferencias. Y también EJ ha seguido también comentando y la verdad que... La verdad que se nota que es una conferencia que está sirviendo mucho a los estudiantes y sobre todo a mí también, ¿no? Agrada mucho conocer de tan primera mano y que seáis tan como nosotros y que no sean, pues yo qué sé, por así decirlo, ¿no? Viene un conferenciante de sabe Dios dónde y te cuenta sus proyectos idílicos perfectos. No, no es así. Vienen unas personas que han sido estudiantes hace poco y te cuentan algo que te interesa muchísimo más de cómo es la realidad. Y la verdad que eso os lo agradecemos eternamente. No, yo de verdad, cuando nosotros montamos el estudio, evidentemente uno mira, yo siempre ponía el ejemplo, yo decía, nosotros somos una lanchilla, ¿no?, de remo, ¿no? Y tú ves los transatlánticos de estudio que te están rodeando y te da un respeto que tú dices, coño, ¿cómo voy a pelear yo con esa gente? A día de hoy, por suerte, nosotros nos vemos ya casi, bueno, voy a decir un transatlántico en Málaga, pero nos vemos como un estudio bastante consolidado, por suerte.
nos ha ido la cosa bien. Y yo muchas veces, más que mirar lo que hacen los grandes que llevan muchos años, tengo mucha curiosidad por vosotros. Es decir, yo ya sé lo que hacen o lo que vienen haciendo durante los últimos 30 años los estudios de Málaga o de la provincia o incluso a nivel de Andalucía, ¿no? Pero yo tengo mucha curiosidad de qué vais a hacer vosotros. Vosotros tenéis unas herramientas a nivel de conocimiento, a nivel informático, a nivel, no sé, de redes sociales, de verdad, nosotros estamos totalmente, aunque nos veáis jóvenes, hay un salto bastante, no, es verdad, hay un salto bastante grande entre nosotros y vosotros de años y también yo creo generacional. Y yo muchas veces pienso, joder, 4 o 5 chavales como vosotros os juntáis, montáis un estudio y tenéis una potencia, que os coméis al 95% de los estudios que hay en Málaga, de verdad, porque ellos han vivido otra época, porque ellos han vivido otro proceso y vosotros habéis nacido en lo que se hace ahora. ¿Qué pasa? Eso hay que creérselo. Lo que no puede ser es que nos machaquen en la escuela y que salgamos con el mensaje negativo de yo cuando termine me voy a tener que ir a trabajar a Londres, o yo cuando termine no voy a tener trabajo, yo para ganar 800 euros es una porquería, o tal. Es que si salimos con esa mentalidad, salimos derrotados ya de primera mano. Es una cuestión al final de actitud, de cómo afrontar la vida, no solo la profesión. Nosotros cuando tenemos una buena, digamos, predisposición, de que un proyecto salga adelante, digamos, hay más, digamos, oportunidades para que ese proyecto salga adelante, ya no solo por parte del cliente que tiene interés que el proyecto salga, sino por tu parte o por parte de la administración, que muchas veces pues tú eres un proyecto más entre los 1000 de proyectos que tienes, que muchas veces estás a la cola, pues tú tienes que estar encima y tal, y al final esa es la confianza que deposita en ti el cliente, que es lo que decíamos. Nosotros, a mí lo que más satisfacción me da cuando un proyecto sale adelante es la satisfacción del cliente, esa confianza que te da y que él deposita en ti, y esa relación la tienes que tú ir puliendo. Al final es de la humildad, porque tú cuando llega un cliente y te presenta un proyecto, una oportunidad nueva, que tú, pues nosotros nunca habíamos hecho una fábrica de cerveza en Victoria, una fábrica de cerveza. Cuando llega un cliente como Victoria, como en este caso el grupo DAM, claro, nosotros nos abruma, nos asusta. Nosotros no hemos hecho nunca un proyecto de este tipo, pero bueno, una oportunidad para aprender del proceso, igual que nos ha ocurrido en OMED con la Almazara, de participar en el proceso, de implicar a todo el mundo, nosotros al final creo que tenemos que hacer un poquito del motor de toda esa maquinaria que va moviendo el proyecto, ¿no? Y al final creo que eso, sabemos muy poco de muchas cosas, pues somos coordinadores al final de todo lo que implica ese proyecto, ¿no? Y eso es al final lo que vosotros tenéis que buscar y la oportunidad que tenéis, ¿no? Pues las ganas que tenéis y el tiempo que disponéis ahora mismo de poder invertir en nuevos proyectos, ¿no? A ver, nosotros sinceramente tenemos mucha esperanza puesta en nosotros, vaya, en la escuela, en los alumnos de la escuela en general, vaya. Siempre nos hemos querido rodear de vosotros y contamos con muchos colaboradores que ya han salido de la escuela, pero también decimos que tenemos ganas de, entre comillas y en buen sentido, pelearnos con vosotros, es decir, que salgan estudios de la escuela, que empiecen a hacer cosas guapas, que nos pongan las pilas y que nos obliguen a nosotros también a seguir mejorando cada día, porque al final esa competitividad siempre es positiva para Málaga. Mientras mejor arquitectura se haga aquí, más beneficios nos vamos a salir todos. Todo el que escuche con un mensaje negativo de yo lo que no quiero es competencia porque yo quiero trabajar más yo, esa persona no tiene ninguna intención de crecer. Nosotros tenemos claro que tiene que haber estudios mucho mejores que nosotros, que los hay, y siempre los ha habido y los seguirá habiendo. Y ojalá esos vengan de trabajo, y ojalá sean alumnos más jóvenes que nosotros, que vienen, nos van en la boca y nos ponen las pilas, de verdad, lo decimos sinceramente. Porque eso al final va a repercutir en una Málaga más atractiva, arquitectónicamente mejor y probablemente a nivel turístico también muchísimo más valorado. O sea que... Sí, aparte también la colaboración. Nosotros somos un estudio altamente colaborativo y siempre lo decimos, y esto, bueno, no es una crítica, es una realidad. Nunca ha venido nadie de la escuela y nos ha dicho, oye, mira, ha salido tal concurso, nosotros no tenemos currículum, imagínate, para presentarnos, pero oye, con vosotros vamos de la mano, hacemos una unión y participamos. Nosotros, por suerte o por desgracia, no tenemos tiempo ahora mismo para dedicarnos a eso, para estar buscando concursos o para tal. Pero si a nosotros, ya te digo, en todos estos años es que no ha venido nadie a proponernos ese tipo de colaboración.
y os podemos garantizar que nosotros nos prestamos a casi todo. Es que somos un estudio altamente colaborativo, entonces, bueno. De hecho, prácticamente todas las conferencias, todas las visitas de obra, todas las reuniones, lo hemos dicho. Oye, hoy en día lo sencillo es tocar a la puerta de alguien y decirle, dame trabajo. Pero es que el trabajo hay que ganárselo. Y esa confianza también del cliente, también nosotros tenemos colaboradores de confianza, tenemos ingenieros donde ya llevamos una serie de proyectos colaborando que al final hacen que montemos un equipo. Ese equipo que sí que te enseñan en la carrera a saber colaborar y a saber trabajar de forma conjunta, es la filosofía que nosotros hemos trasladado al estudio y que os queremos también transmitir a vosotros. Oye, que estamos dispuestos a colaborar a cualquier concurso, a cualquier oportunidad que salga o cualquier apuesta, ya no tiene por qué ser un concurso. Muchas veces tú tienes que tocar en la puerta de una empresa o de un cliente para proponerle una idea y generar esa ilusión, ¿no? Claro, o sea, si no tenéis proyectos, lo que hemos dicho antes, si no tenéis proyectos también hay veces que inventárselo un poco. Hay que detectar una necesidad y decir, oye, yo te puedo ayudar para que esta necesidad deje de serlo, ¿no? O que se solucione de alguna forma. Y eso vosotros, afortunadamente, estáis en ese momento, de empezar a invertir en vosotros mismos, en vuestra labor como arquitectos, ¿no? Y ya por último, yo también un poco tirón de oreja, no tirón de oreja, pero a la escuela, porque yo creo que la escuela tiene que ser el motor de todo esto y yo estoy enormemente agradecido a vosotros que os hayáis puesto en contacto con nosotros y vamos, como esta podéis contar con nosotros para lo que queráis, pero muchas veces echamos en falta que, bueno, tanto nosotros como otros compañeros estamos desarrollando proyectos interesantes aquí, obras, no sé, un montón, en todas sus fases. Y es verdad que ahora con el COVID es un poco más complicado, pero muchas veces echamos en falta propuestas de colaboración por parte de la escuela con estudios como el nuestro. Nosotros yo creo que nos prestaríamos, hemos hecho cosas, pero nos gustaría tener una relación más directa con la escuela, ¿no? En conferencias, clases, no sé, talleres, lo que sea, nosotros nos prestaríamos porque creemos en esa bidireccionalidad, ¿no? A ver, nosotros es que, claro, estudiamos, como decíamos, ¿no? En Sevilla y en Granada, pero siempre tuvimos la sensación de que la universidad se ha quedado en un plano teórico muy valioso e interesante, pero que a veces se queda un poco cojo, ¿no? Y haría falta tirar de los estudios que están en la calle para complementarlo con cosas prácticas. Yo cuando me cuentan que no vais a obra, ¿no? Que prácticamente no vais a ninguna obra, yo sé que ahora con el COVID, ya te digo, es una situación complicada, pero yo creo que eso hay que intentar darle un vuelco y yo creo que, vamos, no solo nosotros, hay estudios potentes en Málaga que están construyendo, están haciendo cosas. Oye, pues porque no se colabora con esos estudios. Yo no sé, es una situación que me gustaría que en un futuro cambiase porque en nuestro caso en concreto nos prestamos a todo. Yo creo que todo lo que nos ha propuesto la escuela o el colegio de arquitectos, desinteresadamente siempre hemos participado, por nuestra parte nos gusta y nos lo pasamos bien. Así que bueno, es un mensaje que lanzamos ahí un poco para la escuela de que oye, aquí estamos y para lo que necesiten, todo lo que podamos colaborar y ayudar a los alumnos, al final yo creo que es nuestra meta, ¿no? Sí, que ojalá que entre todo, oye, pues sirva para que la universidad se complemente con todas esas cosas que ahora mismo no tiene, que es normal, pero que puede tener. No sé, pues estudios que vayan allí, contribuyan en las clases, pues lleven a obras, que no sé. Creo que hay muchas cosas que se podrían aportar desde el sector empresarial externo para que la universidad crezca y sobre todo los alumnos, que es lo importante, pues salgáis mucho más fortalecidos, ¿no? Y con más herramientas de cara a vuestra ejercicio laboral que tiene que llegar, ¿no? Bueno, nada, pues por nuestra parte... Sí, la verdad que interesante porque, claro, nosotros, por así decirlo, no tenemos prácticas, ¿no? Como ocurren con las otras carreras, ¿no? Medicina, por ejemplo. Se van y tienen sus prácticas en hospital y tal y sus cosas. Pues la verdad que la mano que vosotros tendéis pues es muy interesante porque así te ayuda también a ver cómo es la realidad de todo lo que tú estás desarrollando teóricamente, pues luego si tiene su práctica o qué está ocurriendo, ¿no? La verdad que ahí, pues eso, yo os pregunto, ¿no habéis pensado dedicar a la docencia de una forma ya mucho más profesional? Yo en mi caso, yo soy doctor, yo hice el doctorado y leí tesis y doctorado en la Universidad de Málaga, pero la normativa, digamos, en materia de universidad es un poco complicada, entonces las plazas que salen, es decir, antes había una figura que era profesor asociado que te permitía compaginar docencia
y ejercicio profesional. Las plazas que salen a día de hoy son plazas más enfocadas a la investigación universitaria y para mí me parece, la verdad, un error absoluto que te obligan a una dedicación a tiempo completo. Es decir, a mí me han llegado a decir que si yo quiero optar a una de esas plazas de profesor, ayudante doctor, contratado doctor, titular, tengo que dejar mi labor en el estudio. Entonces, a eso es a lo que nos referimos cuando yo creo que la universidad o la escuela de arquitectura tiene que nutrirse de los profesionales que están en la calle haciendo proyectos de verdad, que no digo que seamos solo nosotros, hay muchos profesionales muy válidos y grandes estudios aquí haciendo muchas cosas, de alguna manera, buscar alguna figura, alguna colaboración, no sé si tiene que ser en el máster, no sé, yo que tengáis un máster y que no tengáis prácticas o que no visitéis obras, a mí no sé, me parece que, en fin, os aleja un poquito de la realidad. Entonces, por eso digo que por nuestra parte, evidentemente, en la rama docente nos gusta y es algo que siempre nos ha atraído, pero con, digamos, la fórmula que hay a día de hoy en la universidad, es un poco complicado, salvo que estemos en un error y nos digan, oye, no, pues mira, hay esta fórmula u otra. No lo sé. Ya te digo, nosotros, evidentemente, nos gustaría hacer una docencia, pero siempre sin dejar al final, lo que nos enseña día a día, ¿no? Nosotros lo que queremos es enseñaros a vosotros lo que hacemos aquí día a día. Si tenemos que dejar el estrés, como sea un médico, le dices que para dar clases en la universidad tiene que dejar de operar en el hospital, ¿no? No sé. Claro. Es un poco... Yo creo que a ver, nosotros si pudiéramos aportar algo en la universidad sería precisamente nuestra experiencia laboral fuera. En el momento que renunciemos a eso, no tenemos nada especial que no tengan cualquier otra persona que quiera no a ese puesto. Entonces, bueno, nosotros siempre hemos tenido el reto de ser algún día profesores porque nos encanta la docencia y ojalá lo consigamos. Y verdad que, bueno, igual que el proyecto que llevamos de 2015, pues esto llevaría yo desde 2011 rumiando ahí en nuestro cerebro. Y estamos ahí, algún día encontraremos la fórmula y os lo contaremos. Sí, pero tenemos varias vidas ahí porque tenemos claro que queremos llegar. Y nos encantaría esa relación con los alumnos que os decíamos, poder convertirlo en algo mucho más frecuente y sobre todo sentirnos realizados, es decir, oye, hemos ayudado a gente. Sí, pues nosotros desde delegación seguiremos trabajando para intentar a ver si podemos conseguir esta unidad, ¿no? Y esta simbiosis. Claro que sí. Así que yo creo que si no hay ninguna pregunta más, ningún comentario más, pues podemos dar por finalizada la conferencia. Ha estado muy bien, lo agradecemos de corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.